Really pissing me off in here. Stop, see, that's the I'm pissed off. A second, bro. Okay. I'm really fucking annoyed at you. Yeah, pass it. Right, contact ground point 75. Alright, ground point 75 after crossing 25 right at Lima Giant 9128 heavy. American 143, it'll be a minute in position waiting for a heavy off the north side. Copy that, American 143. Number 2 Golf Hotel, contact SoCal departure, good day. Contact departure, good day, 2 Golf Hotel. American 1536 heavy, exit Hotel Niner, and hold short runway 25 right. Exit Hotel Niner, hold short 25 right, American 1536 heavy. American 1536 heavy, actually keep it moving, traffic in position, cross runway 25 right, ground point 75. Clear cross 25 right, and ground point 75, American 1536 heavy. Tower Alaska 1052, 25 left. Alaska 1052, LHR following Airbus 320, 1 mile final, wind 2405, runway 25 left for the land. Clear land 25 left, Alaska 1052. American 143, wind 2405, RNAV Docker, runway 25 right, clear for takeoff. Clear for takeoff 25 right, RNAV Docker, American 143. Lars 922 Hotel to Lima, hold short runway 25 right. Yes, Hotel to Lima and hold short runway 25 right, Alaska 1022. American 143, thanks for the help. Contact SoCal departure, good day. Have a great afternoon, American 143. Tower American 1367, Alice 25 left. American 1367 LA Tower, wind 2305, 4 miles in trail of an Airbus 320, runway 25 left, go to land. Clear land 25 left, American 1367.
American 297. It'll be a couple minutes waiting for 3 off the north side. Hold short, runway 25 right. Hold short 25 right, American 297. Volaris 922 at Lima, cross runway 25 right, continue on Lima, hold short of Kilo 1. Okay, cross runway 25 right, continue Lima and hold short at Kilo 1, Volaris 922. Alaska 1052 at Juliet, cross runway 25 right, ground point 75, good day. Cross runway 25 right at Juliet, Alaska 1062. Volaris 922, call the ramp, good day. We call the ramp, Volaris 926, how do you do? Tower, American 2005 inside GD. American 2005, LA Tower, 3.8 miles in trail of company, Airbus 319, wind 2505, runway 25 left to the land. Clear land, runway 25 left, American 2005. American 297, tropical cross downfield, runway 25 right, line up and wait. 25 red line up Wayne, American 297. American 1367, hotel to Juliet, hold short, runway 25 right. Hotel Juliet, hold short 25 right, American 1367. Tower, American 2861, GG for 25 left. American 2061, LA Tower, 4 miles in trail of company 321, wind 2505, runway 25 left to the land. Clear 25 left, American 2861. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos, otra noche directo más, damos gracias a Dios una semana más que estamos aquí transmitiendo en vivo en nuestra página en Charlie Papa Simulation. ¿Cómo anda? Es martes 30 de noviembre del 2021, ya se acaba el año y se acaba el mes y llegamos a diciembre. ¿Cómo anda? Aquí les voy a ir poniendo de fondo lo que vamos a ir mostrando y conversando antes de que empecemos el directo, porque hay las sorpresas de, bueno, esto lo voy a sacar acá para que nos parezca que estoy aumentando los viewers. Ya. Están aquí las sorpresas de lo que viene a ser los sorteos próximos que van a ver. ¿Listo? No sé si vieron en el Instagram, se está subiendo de forma semanal contenido a las historias. Ahí estamos charlando, estamos conversando y estamos mostrando poco a poco lo que se está yendo avanzando aquí en la página, ¿no? Saludamos a los que están desde el inicio en la vista premia. A Gimer, ¿cómo anda Gimer? Lesa Maipata, si mal no me equivoco, no me olvido. Y Eri García, bienvenido. María Basilia, muchísimas gracias por compartir ahí el directo. Nuestro amigo Einar García, Fernandito Rojas dice, ¿no? Muchísimas gracias, ¿cómo anda? Bienvenidos, buenas noches. Aquí vamos a comenzar. Bueno, les voy a mostrar. Hay 3 libros que nos han dado para sorteo los amigos de Aerobook Bolivia, que están muy buenos, la verdad, son originales.
son de la marca de la Biblioteca Aeronáutica, ¿no? How Does This Work en español. La marca original es en inglés y ellos nos están ofreciendo el contenido completamente en español. Ya tenemos uno de los libros, a ver si se ve bien, es el de línea aérea. Dice Introducción a línea aérea y tiene un montón de consejos y puntos claves para aquellas personas, para aquellos pilotos en formación y que ya están con pronto deseo de o ansiosos de entrar a una línea aérea. Ahí está. Ese va a ser uno de los libros que se va a sortear. Ya vamos a explicarles después cuáles van a ser los sorteos correspondientes, ¿no? El otro dice pérdida, control en vuelo. Pérdida de control en vuelo. Hablamos mucho y muy a menudo con respecto al tema del stall, ¿no? Al tema del stall, cómo han habido bastantes accidentes aéreos por culpa de la pérdida, ya, de no saber cómo identificarla y no saber cómo recuperar el avión de un estado de pérdida, de stall, de pérdida de sustentación. Entonces vamos a estar sorteando este libro, ya, que nos han dado los amigos de Aerobook Bolivia, pérdida de control. Y el último que tenemos acá disponible va a ser el de aeropuertos, aeródromos. Tantas personas, mira aquí está, de las marcas del aeropuerto, qué significa cada símbolo, cada señalización, puntos de espera, luces PAPI, luces BASI, indicaciones de operadores en tierra, ¿ve? Todo eso aquí está especificado. ¿Listo? Es buenísimo este libro y de la mejor calidad. ¿Ok? Todo libro que sea con fundamento y que te ayude a crecer es bueno. Así que este de acá los va a ayudar a aprender muchas cosas y por nada más es muy bueno. ¿Listo? Entonces ahí está. Por parte de los amigos de Aerobook Bolivia tenemos los 3 libros que va a ser sorteado en uno cada sorteo. Sorteo de 900 seguidores, sorteo de Navidad y sorteo de los 1000. Un libro se va a ir en cada sorteo. Ya somos 800, ¿dónde está? 831 seguidores. ¿Ya? 831 seguidores. Un libro se va a ir a los 900. ¿Ya? Otro libro se va a ir a los 1000. Y otro libro se va a ir para Navidad. ¿Qué les parece? ¿Listo? Y no se va a ir el libro solo, por si acaso, ¿no? No se va a ir el libro solo. El de línea aérea se va a quedar para los 1000 seguidores. El de pérdida de control en vuelo para los 900 seguidores. Y el de aeropuerto para Navidad. Parezco tu abuelo, ¿no? Regalando libros para Navidad, pero ya ni modo. La cosa es que aprendan y que les sirva bastante y que lo utilicen cuando estén volando. ¿Ya? Entonces, un libro y una gorra para los 900. Un libro y una taza para Navidad. Y el premio grande es de los 1000. Es un libro, una gorra, una taza y una polera de los amigos de Stall Pilot Shop. Meta. Entonces, aquí está la polera. A ver. Ahí está. Ahí está, dice Douglas DC-3 Bolivian Air Butcher. Ahí está. Bonita la polera. Yo voy a ir a comprarme la mía también. A ver, ahí está, está enfocando mal. Entonces, ahí hacemos la declaración de los sorteos correspondientes, ¿no? Ya está grabado aquí, como tiene que ser. Después voy a subir las fotos para que empiecen a participar. Ya, no se olviden, tienen que darle me gusta y compartir y etiquetar a alguien, como siempre, ¿no? Ya hemos hecho bastantes sorteos aquí en la página. Llega diciembre y nos volvemos regalones y aquí está, ¿no? Como siempre la caja especial donde viene
Ahí está, guardadita. Eso es. Y adentro está obviamente la tarjeta, para que me llamen para lo que sea. Y la gorra y la taza. Ahí está. Alejandro Villanueva, ¿cómo andas? Bienvenido. Tanto tiempo. Y Miguel Arteaga, mira vos, ahí está. Te podés ganar entonces esto. Eso van a ser los 3 sorteos que estamos promocionando. Van a haber 3 sorteos, mira vos. 900 seguidores, 1000 seguidores y Navidad, 25 de diciembre. Obviamente podemos hacer un directo el 24 temprano, ¿no? Una previa y ahí sorteamos. Porque ya pues en la noche todo el mundo está ocupado pues en la cena, ¿no? Entonces podemos hacerlo temprano. ¿Ya? Un libro y una gorra para los 900 seguidores. Un libro y una taza para Navidad. Y el premio grande es el de los 1000, ¿no? Dijimos, un libro, una gorra, una taza y la polera de Stoll Pilot Shop. Ahí está. Muy bien. No se olviden entonces de participar. Y ya saben, comenzamos diciembre regalones, ¿no? Se va la polera de Stoll Pilot Shop de DC3 de Douglas para los 1000 con una taza y con el libro de línea aérea. Ahí está. Para los 900 se va el de pérdida de control, ¿era, no? Pérdida de control con una, ¿qué era? Con una gorra, ¿era, no? No, con una taza, sí, con una taza. Y el de Navidad era el libro y una gorra. Ahí está. Buenísimo, entonces ya les avisé, ya se quedó grabado. Mañana subimos las fotos correspondientes, haciendo el aviso. Y les dejo por adelantado todo lo que vamos a ir haciendo, porque este mes de diciembre se cierra el año y hay que cerrarlo con todo. Hoy es 30 de noviembre del 2021, día del mate, dice. Y lo vamos a festejar como se debe. ¿Ya? Entonces ya hicimos el aviso correspondiente de los sorteos. Avísenme qué les ha parecido, si les gusta, si no les gusta. Si van a participar, si no van a participar. Y también les quería comentar que estamos lanzando un curso, ¿ya? Un curso de computador de vuelo del E6B. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes, si están interesados, ¿qué dice? Ray dice, volví. Belleza, dice Inar, buenísimo. Entonces ahí espero que estés participando. Obviamente esto es a nivel nacional. Bolivia, dice. Tan excelente, dice, buenísimo. A mí no me gusta, me encanta. Claro que sí, me sirve como tiene que ser. Más te vale que lo leas y te voy a tomar examen si te lo ganas. ¿Ah? Entonces, estamos lanzando este curso de computador de vuelo para el día sábado 11. ¿Ya? Entonces, si ustedes están interesados, entren a la publicación. No se olviden, dejan su me gusta, comentan, ahí escriben, yo me animo. Y abren el link de la publicación y rellenan el formulario. ¿Meta? Rellenan el formulario correspondiente. Les voy a mostrar aquí. Muchísimas gracias, Inar, por las estrellas. Bienvenido al club de los donadores. Excelente. Nos ayudas a seguir creciendo. ¿Dónde está? Para que te muestre aquí. Esa es. Entonces ustedes ingresan al link. Ahí rellenan los datos. Ahí está el tema de costos y qué temas se van a ver en la clase, ¿no? Y escriben todos sus datos. ¿Meta? Y ahí obviamente yo ya les escribo por WhatsApp. Hacemos un grupo de WhatsApp y comenzamos. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, esta es una de las noticias, ya saben. No se olviden de pasar por el TikTok. Ya estábamos un poquito descuidados, ¿no? Pero ya hemos vuelto un poco subiendo contenido. No me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas, por favor, no me lo digas. Bien, dímelo. Ahí está, ¿no? Y este es el otro nuevo que subimos. La cagó en Teringa.
Cuando Y no llegas me tarde llame. y te trata tu Que instructor, sabe ¿no? que no me va a dar la gana de contestarle el teléfono. No me va a dar la gana. ¿Sí o no? Reitero. Ese, Yo creí que usted valía la pena. ahí está. Está claro ¿Qué que dice? Eduardo dice. para mí, Bienvenido, ¿cómo anda? Nos salió un nuevo símbolo por ahí. A ver, Julio Alberto ¿qué dice? Perdón. Julio Alberto Shimokawa dice, ¿no? ¿Qué dice? TikTok troleando, dice. Ahí andan chateando. Ahí está, claro que sí. Dice, siempre llegaba temprano a volar. Puede ser. Deberían haber un grupo de WhatsApp para los Chapchipapa Lovers. Puede ser, ¿no? Oye, puede ser eso. Voy a crear un canal de Discord, yo creo, para no saturar el WhatsApp. ¿Qué les parece si creamos un Discord? Y ahí charlamos más seguido, ¿no? Entonces ya saben, pasan por el Instagram también, ¿no? No se olviden de pasar por el Instagram. Aquí está también la publicación del curso que estamos dando, ¿ya? Ahí lo vamos a promocionar otra vez y vamos a promocionar el sorteo, ¿ya? Son 3 sorteos que tenemos ya anunciados entonces. 900 seguidores, 1000 seguidores y de Navidad. Para Navidad se va, ¿ya? Y mira, ya subimos. La anterior semana, el sábado, hicimos directo y éramos 29 suscriptores en YouTube. Ya hemos llegado a los 32. Quiere decir de que hay un poquito de movimiento. Está creciendo poco a poco, pero va subiendo. Ricardo Jiménez, bienvenido. Y ya está. Entonces, esos son los anuncios básicos que les tengo que hacer de la semana, ¿no? Habíamos quedado, en el Instagram habíamos hablado un poco. Ayer estuve por el aeropuerto sacando unas fotos, subiendo algunos videos, respondiendo a unas preguntas. Entonces ahí están todas las redes sociales. Ya me avisan qué les parece, si está bien, si está mal. Y procedemos. ¿Listo? Buenísimo. Entonces aquí está el formulario. Ya se los dejo por ahí. Y bueno, vamos a lo que tenemos hoy propuesto. Hoy tenemos propuesto hablar de caso La Mía. A ver, vamos a entrar aquí a YouTube. Vamos a colocar aquí accidente aéreo La Mía. Comenzamos. Buscamos. Hay un video completo. Mira, aquí hay bastante video, ¿no? Simulaciones. Tenemos toda la noche para hablar de este accidente. Hay un montón. ¿Ah? ¿Comenzamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? Chapeco, dice Miguel. Oye, ¿con cuántas horas ya están ustedes del comercial? ¿Ah? Ahí le voy a estar tomando examen de IFR. No entraron el sábado, ahí estuvimos hablando de BOR, de ILS, de ADF, de NDB, ¿no? La teoría básica, eso es muy importante. Ahí vuélvanlo a revisar, vuélvanlo a leer. Y bueno, aquí vamos a crear una encuesta mientras van uniéndose más gente, ¿ya? Vamos a crear aquí una encuesta sobre los sorteos, ¿no? Creemos aquí la encuesta. Vamos a poner aquí, vas a participar de los 3 sorteos. Son 3 sorteos, mira vos, anunciados. Y aquí vamos a poner sí. Y aquí vamos a poner no. No, gracias. Ahí está, lo guardamos y lo publicamos. Y no vale poner no gracias Ray, ¿no? Porque Ray ahí le gusta llevar la contra en las encuestas. Ya somos 831, sorteo ya saben para los 900, sorteo para los 1000 y sorteo para el 24 de diciembre para Navidad. ¿Qué dice? 149 horas. Mira vos, Miguel. ¿Qué tal esa? Compartiendo, bienvenido Nico, ¿cómo anda? Ya sabes que ahí estamos anunciando los 3 sorteos de la página. Dice, no entramos en vivo porque nuestro instructor es criminal para las clases presenciales. Dice, terminamos una materia en 2 días. Mira vos. Mira vos. Mucha dosis, ¿no? Bueno, comenzamos, ¿no? Comenzamos. A ver qué dice el chat. Empezamos. Le metemos.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Comenten, comenten, ya somos 10 personas, bienvenidos a los que no se han enterado, ya saben, hay 3 sorteos, para el mes, ya, comenten que comencemos la revisión del accidente y empezamos, ya, buenas y bienvenidos a todos, ¿no? A ver, comenzamos directo, ya comenzamos el directo, pero comenzamos el análisis, perdón. ¿Qué más? A ver. ¿Quién dice? ¿Quién se anima? Le metemos, ¿no? Comenzamos. Ahí está, justo, mira, me salió el video de la publicación de las clases. Bueno, entonces ya vamos a ir arrancando. Vamos a ir arrancando. Voy a guardar esto, voy a subir y le metemos de una. Jóvenes, vieron que ahora estuvimos con Negruma, el de TikTok. Ahí le estuvimos compartiendo su caja. También ahí estuvo Flor, ¿no? De la del Trompillo. Nuestra amiga Flor del Trompillo del ATC también recibió su caja. ¿Sabe algo del paro del aeropuerto confirmado para mañana? Mira vos, justo yo oí la noticia. La verdad que a mí me molesta mucho, me molesta bastante toda esa situación. Y me molesta mucho la respuesta de... Lastimosamente está muy metido el gobierno con el control de la aviación civil y eso no es bueno, no es saludable, ¿ya? Entonces espero que se solucione, ojalá que sea el bien para las dos partes y mientras no se metan en la aviación civil y traten de mezclar, que entiendan el mensaje y que no mezclen lo civil con lo militar, estamos todos felices, ¿ya? Estamos en una auditoría supuestamente con la OASI, la DGAC, y están quedando muy mal con los auditores. Cuidado que después le quiten la categoría a la DGAC de Bolivia y fregamos todos acá. ¿Ya? Cuidado que después hay alguna sanción, alguna multa, una llamada de atención. Ya tenemos bastantes observaciones como para que este problema no se solucione y eso no es beneficioso para nadie, ¿ya? Para nadie de nosotros que estamos en este círculo aeronáutico. ¿Por qué? Porque ustedes que tenían que volar mañana, cuando aprovechan el clima que está una belleza para salir a volar, no van a poder. ¿Por qué? Porque hay problemas de control. Entonces, esa es la situación, terrible situación, la verdad. No me gusta para nada, ¿ya? Y no me gusta para nada cómo responden a toda esa situación, ¿sí o no? Entonces, es muy serio el problema, la verdad es muy serio el problema. No sé cuál será su intención, por qué lo estarán haciendo, ¿ya? Pero yo no creo que 50, o sea, los trabajadores de todo el país mientan, se unan para mentir, ¿no? Se unan para mentirle al país y al Estado y decir que no les pagan. No creo que sea así. Porque supuestamente lo que dice el gobierno y la directora de Asana es que ya les han pagado y que no hay deuda. Y tenemos un montón de trabajadores que están diciendo que sí. No creo que sea mentira. A ver, vamos a ver. Dijeron que si había paro iban a entrar los militares al aeropuerto como su plan de contingencia a tomar el control el control aéreo. No, esperemos que se solucione, que no ocurra eso y de que no haya una situación fuera de lo común. ¿Ya? Buenísimo, entonces nos cortan las alas, dice, pues terrible. ¿Ah? Sí, hay paro desde mañana. Que yo sepa, sí, y están en huelga en Virubiru. ¿Ah? Por si acaso, están haciendo huelga ya desde ayer que yo sepa, están haciendo huelga en Virubiru algunos de los empleados. ¿Ah? Mira vos.
Bueno, jóvenes, comenzamos el directo. Comenzamos a ver, busquemos un video por acá. ¿Qué le metemos por aquí? Tenemos que ver primero un análisis completo, ¿no? Había el video de Nat Geo. Había el video de Nat Geo. Y después vamos a ir viendo las entrevistas correspondientes y todo eso. ¿Ya? A ver. Y había hasta el informe. Yo me acuerdo que Aerocivil, o sea, como la DGAC, pero de Colombia, sacó una conferencia de prensa e hicieron el informe final del accidente. ¿Ya? Déjenme lo pillo por acá. A ver, creo que es este de acá. O no. Denme un segundo, por favor. Se hizo... Ay, ¿qué? A ver. Ahí está, documentaciones. Ahí está. Metámosle. Vamos a ir viendo. Me avisan si está muy fuerte, muy despacio el volumen. En la vida, como en el fútbol, hay ganadores y perdedores. Ahí está. Este relato tiene muchos perdedores y pocos o ningún ganador. Se escucha bien ahí, el volumen está muy fuerte, está muy suave. Me avisan, por favor. ¿Se escucha bien? ¿O no? ¿O sí? Es que es para ya no interrumpirlo más adelante. Ya lo dejo nomás ahí el video. ¿Le metemos? Bueno. El que no dice nada es porque sí dice. Este es si mal no me equivoco, era el ingeniero de vuelo o el mecánico a bordo. Creo que era el ingeniero de vuelo, que era uno de los primeros sobrevivientes que encontraron. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Te duele el estómago? Comienza con la mayor tragedia aérea de la historia del fútbol. ¿La columna? A bordo de un avión de la aerolínea boliviana La Mía viajaba el equipo brasileño Asociación Chapecoense de Fútbol y 21 periodistas. O sea que no eran solamente futbolistas, también habían bastantes periodistas, ¿no? Uno que pensaba que solamente era el equipo. No, habían bastantes, me acuerdo yo, habían bastante personal creo que habían de Fox, de ESPN y de todo eso, que estaban viajando también ahí. Casi todos murieron. 5 días antes del accidente, el Chapecoense celebra su clasificación para la final de la Copa Sudamericana. Ya pasaron 5 años. Sería del 2000, ¿cuánto? 2021, 2020, 2019, 2018, 17, 16. Mira. Así era el camerino. Bienvenido, Kevin, ¿cómo andas? ¿Me avisas si se escucha fuerte el volumen? ¿O está bien? El vacío dejado tras este siniestro aéreo tiene su máxima expresión aquí, en el vestuario del Chapecoense, en estas taquillas. Recordemos que en este dramático accidente fallecieron 71 personas. Mira vos, ¿no? Cómo se queda el camerín completamente diferente y con una sensación un poco triste, ¿no? Después de ver el video de todos festejando, para que quede completamente vacío y silencioso. Dando pie a una gran investigación internacional liderada por 3 países, Brasil, Colombia y Bolivia, y también a una serie de preguntas, algunas de ellas muy inquietantes. Brasil, Bolivia y Colombia. ¿Por qué? País de la matrícula del avión es Bolivia, país del accidente es Colombia, Brasil, porque la mayoría de sus pasajeros prácticamente eran brasileros, ¿no? Y también, valga recalcar, de que tiene que ir el fabricante del avión a la investigación. El fabricante del avión también tiene que estar presente en la investigación para sacar las conclusiones y que se haga el análisis. El fabricante tiene que descartar, en sencillas palabras, de que fue su culpa.
la situación, ¿ya? ante las que mucha gente tendrá que responder. Así ¿Cuál quedó. fue la verdadera causa de la tragedia? Primera pregunta, ¿no? ¿Realmente tuvo la culpa el piloto? ¿O pudieron las autoridades de 3 países evitar este siniestro que conmocionó al mundo? Eso, se pudo evitar. Se pudo evitar. ¿Hubo corrupción o tráfico de influencias para que la aerolínea empezara a volar? Eso también. Hay que verificar. ¿Quiénes son los personajes hasta ahora ocultos de esta historia? También. Que yo sepa, no hay ¿Quién nadie. debería responder ante los familiares de las víctimas? No hay nadie preso. En esta investigación, CNN ha reconstruido aspectos hasta ahora inéditos de la tragedia del Chapecoense. En algunos casos, hemos constatado hechos injustificables. En otros, la verdad se ha mantenido oculta tras el silencio de testigos, tras la muerte de personas o tras el interés de organismos e instituciones. Mira cómo quedó ahí en la... Se ve acá que llegó, ¿no? A rozar aquí y ha venido resbalando. Porque esto es como si se hubiera deslizado, ¿no? Hasta acá. Tras el interés de organismos e instituciones. A ver, vamos a ir viendo qué dicen por acá. El compañero. Creo que era, me acuerdo que era el dueño del avión. A ver, las claves del siniestro, dice. Comunicación. Esto es comunicación aérea. India 2933 solicita respuesta para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación. No entiendo por qué Ella es en la los controladora primeros aérea. llamados no me notifican nada. Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Cuando empiezan a tener, como lo tuvieron esta tripulación, las indicaciones, los avisos, las advertencias, los warnings de que el combustible estaba siendo Ahí está el crítico, controlador. es la situación que nadie quiere vivir. A ver, dice, no, tengo una aeronave que está debajo de usted. Cuando hay bastante tráfico en el aeropuerto, lo que se hace es que se manda a hacer patrones de espera, ¿no? Como que al avión le mandan a volar en círculos verticales de ayuda, que en ese caso creo que era el BOR, ¿ya? Hasta que el avión que está antecesor al tuyo aterrice y a vos luego de eso te autoricen a la aproximación. ¿Ya? Pero obviamente cada avión toma su tiempo en la aproximación, un promedio, digamos, de 15 minutos. ¿Ve? Entonces vos tenés que tener ese tiempo de combustible en espera para dar las vueltas y cumplir con ese tiempo, ¿no? Entonces la controladora ahí mencionaba y decía de que ella sencillamente no estaba enterada de la situación de la tripulación y del avión porque no se lo transmitió. ¿Ve? Entonces ese es el problema que ocurre cuando en muchos casos por prevenir los sustos o prevenir las situaciones de emergencia, la tripulación decide no avisar el problema interno que ocurre. Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Ya hacia los 2 minutos antes del impacto, para mí es muy difícil la situación, sin embargo, me logro concentrar y busco la manera de seguirlo ayudando, pese a que ya se había perdido la señal radar. ¿Ve? Entonces, el controlador, ¿qué es lo que hace? El controlador, cuando escucha que una aeronave está en emergencia, lo primero que hace es alejar. Aleja todo el tráfico posible, ¿no? ¿Para qué? Para que la aeronave que estaba en esa situación de emergencia sea la primera en llegar o darle la prioridad del aeropuerto a esa aeronave. Entonces, ese es su trabajo. Por eso es que es muy importante y recalcar siempre el trabajo de los controladores aéreos, ¿ya? Ellos son los que nos facilitan el vuelo, nos quitan un peso de encima porque gracias a su trabajo de ellos nosotros no nos tenemos que preocupar sencillamente por los demás aviones, sino de que ellos se encargan de que no nos choquemos entre nosotros, pues sí o no. ¿Cómo anda, Parce? Bienvenido, buenas noches, dice. Buenas noches, Sergio. Sectores
señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Quise ayudarlo. ¿Qué pasa con la señal del radar? Dice que la aeronave cuando está muy bajo no capta, o sea, está en una zona montañosa ya, y la señal se pierde con la baja altitud. 2, ellos tenían una falla eléctrica, dice, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El transponder, el equipo respondedor, funciona con electricidad. Entonces, si se te apaga tu equipo transpondedor, no hay que contestar al sistema radar y obviamente queda fuera del monitor del controlador. Y si el controlador no te tiene en su pantalla, como ella decía, no te puede dar guía. Ya no te puede dar un rumbo, o el vector se refiere a eso, ¿no? Dar un rumbo en específico que te va a llevar o te va a guiar hacia un lugar deseado para vos. ¿Ya? ¿Cómo anda Roger José? Dice, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo anda? Mucho más. Pero la cadena de errores que ellos traían y el problema como usted ya era imposible. E naquele momento todo mundo sentou e começou a rezar e orar, né? Los motores pararon de funcionar, las luces apagaron. Se apagaron. Inmediatamente, cuando el motor deja de funcionar, los generadores, chao. ¿Y qué pasa en el avión? Hay una descompensación total porque el sistema eléctrico de esas aeronaves es bastante consumidor. Entonces, los generadores son productores de energía eléctrica de alto voltaje para alto consumo. Entonces, ese tipo de aeronaves consumen bastante energía eléctrica. Porque aparte de que sus sistemas de controles también son eléctricos, entonces ellos necesitan de que eso abastezca al sistema. El avión se apaga, el sistema de luces del avión y todo eso, y el ruido también es bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurre un silencio que lo calla todo en el avión. Hay generación de energía. Y ya, ahí me desboroné en ese momento. ¿Ven? ¿Cómo será traumático? ¿Por qué? Porque estás a cargo vos del avión. Boa noite. O Brasil inteiro está em choque com a notícia da maior tragédia do nosso esporte. John, it's very tragic news for the world of soccer. Die Ursache für den Flugzeugabsturz in Kolumbien scheint geklärt. 哥伦比亚民航局人员表示，不排除燃料不足导致坠机的可能性。 קבוצת צ'אפקוונס מברזיל הגיעה עד לגמר הטורניר השני בחשיבותו ביבשת. Rússia. Tava muito escuro e tu ouvi todo mundo gritando por socorro. Não quero morrer, me ajuda. Foi uma cena, parecia ser uma cena de guerra, né? Nadie se imagina lo que yo viví esa noche, nadie se imagina nada. Para mí todo eso fue como una pesadilla. Dicen que este es como un gato que tiene 7 vidas. Gabriel Suárez, ¿cómo anda? Porque salió en las noticias, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que salió en las noticias otra vez? Que tuvo un accidente, no me acuerdo si era marítimo, pero la cosa es que hubo otro accidente y él era uno de los sobrevivientes también. ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda de esto? Salió, yo me acuerdo que salió hace unos 2 años y volvieron a sacar la noticia de que como él era uno de los sobrevivientes y había sufrido otro accidente y había volvido a sobrevivir. Fue como una pesadilla. Quédate tranquilo, tío. Este es el Cerro Gordo, a casi 19 kilómetros del aeropuerto de Río Negro, cerca de Medellín. Como unas 10 millas, ¿no? Contra su cima se estrelló un avión de la compañía boliviana La Mía, con 77 personas a bordo. Eran aproximadamente las 10 de la noche del 28 de noviembre de 2016. Ahí está, 28 de noviembre del 2016, para que se den cuenta cuánto tiempo ha pasado. Dice un accidente de una flota, ese mismo, Roger, muchísimas gracias por darnos el dato. Se accidentó en flota, igual era uno de los sobrevivientes. Yo me acuerdo que salió en la tele, le hicieron una entrevista y todo. ¿Cómo anda, Vides? Bienvenido, buenas noches, ¿todo bien? Saludo igualmente. ¿Ya tenés entrada para Spider-Man o nada? El vuelo había despegado más de 4 horas antes del aeropuerto boliviano de Virubiru, en Santa Cruz de la Sierra. El siniestro dejó 71 muertos y desencadenó una tragedia que tuvo repercusiones en todo el mundo.
De los fallecidos, 20 eran periodistas, 44 integrantes del Chapecoense y 7 tripulantes. Pese al fuerte impacto, sobrevivieron 6 personas. 6, mira vos, 6 personas, ¿qué tal esa? Kevin dice, yo lo conozco a Tumiri, pasé muchas materias, hice junto a él, realmente no puede ver maldad en él, tiene tan puro el corazón y quizás por eso Dios le da tantas oportunidades. Puede ser. Mira vos, buenísimo el dato que da Kevin. Me alegro porque gente así siga, ¿no? Y sea un testimonio de fe, como dice, para que pueda seguir transmitiendo o inspirando a más personas, dice. Posi dice, Vides, yo, nada viejo, nada, todavía estoy ahí, estoy viendo, ojalá que pueda conseguir más adelante. 6 sobrevivientes, 3 futbolistas, un periodista, una azafata y un técnico de vuelo. Para ellos es una suerte de renacimiento. Mira vos. Hay gente, digamos, que dice, es suerte, pero yo creo que sí es un milagro. Toda vez que las personas miraren para esto, es un milagro eso. Pueden se surpreender. Es como volver a nacer. Mas quiero que ellas sientan que lo milagre de Dios está acá. Fue terrible. El accidente da paso a días de luto, tristeza y conmoción. Toda la semana triste, ¿no? Muchos lloran la tragedia sufrida por un pequeño equipo del interior de Brasil que con mucho sacrificio consiguió situarse en la élite del fútbol brasileño. Pelearon completamente, dice, el campeonato y llegaron a clasificarse a la Sudamericana, y el hecho de que lleguen a la final, así el equipo de la nada fue como así, ¿no? Como que estaban guiados. Su destino era ganar, para que llegue y pase esto. La verdad es muy triste. Muchísimas gracias, Parce, por compartirlo. Carlos David Montaño, bienvenido. A disputar la final de la Copa Sudamericana, organizada por la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Su rival, el Club Atlético Nacional de Medellín. Atlético de Medellín. No es que haya un dolorómetro como para medir qué duele más, pero las circunstancias eran muy difíciles, muy diferentes. Era diversión, alegría, la pasión del fútbol. Claro. Cada uno gradualmente lo que sentía por el Nacional, el equipo de casa. Y queríamos era derrotarlos, pero nos derrotó fue la muerte. Para siempre y por siempre, que es lo más doloroso. Creo que representó la mayor pérdida de la historia de la ciudad de Chapecó. Los 71 cuerpos son embalsamados en Medellín y multitudinarios homenajes póstumos parecen no cesar en la capital antioqueña. Es que hubo como que luto nacional, si mal no me olvido. Yo me acuerdo que declararon, ¿no? Como 3 días de duelo, o no sé si era una semana, pero se silenció. Se silenció completamente esa parte de Colombia, o no sé si todo Colombia, pero en especial, ¿no? Allá se sintieron mucho, quedaron muy afectados, y obviamente también acá en Brasil cuando llegaron a hacerle la entrega a los familiares. La ciudad colombiana llora su último adiós a los que nunca llegaron a disputar la esperada final contra su equipo local. Sin quererlo, el chapecoense ya no es un rival, es parte de la historia de la ciudad. En un país que tiene tan altos índices de violencia, nunca he contemplado directamente la escena de ver tanta gente fallecida en estas condiciones. Que además, que desde el punto de vista personal es un hecho insuperable psicológicamente y humanamente. Y cuando uno llega a un momento donde ya solo está esperando que... En Paraguay está la sede de la Conmebol. Que venga la fiesta máxima, que son los partidos de una final. Esta noticia derrumbó mi vida. Terrible. Esos momentos fueron los momentos más duros de mi vida hasta el día de hoy. Así fue cuando llegaron.
A 4.500 kilómetros del accidente aéreo, la localidad de Chapecó, de poco más de 200.000 habitantes en el sur de Brasil, recibe los restos mortales de su equipo bajo un aguacero inclemente. Los féretros son despedidos con honores de Estado. El humilde estadio del Chapecoense, la Arena Condá, el lugar que le había dado tantas alegrías a su afición, muta de repente en un gigantesco funeral. Lo llenaron el estadio. De esta forma, culminan 5 días de duelo que marcan para siempre esta ciudad, su equipo y el fútbol sudamericano. A Chapecoense representa tudo. Nós não temos mar. Para esa ciudad, ¿no? Nós não temos outra diversão. Es que cuando le marcas a un lugar muy especial, con una actividad en específico, y se la quitas de golpe, se siente, ¿no? Se siente demasiado. ¿Qué dice? Me bloquearon por compartir. ¿Y qué compartiste, pues? Ah. Não há uma outra maneira de reunir Chapecó, grande parte da população, num único lugar no mesmo tempo. Claro. Só a Chapecoense faz isso. É um patrimônio coletivo, né? É um patrimônio coletivo. Onde toda a gente a Chapecoense e a cidade, elas se confundem. Tenho certeza que a maioria daria a vida pela Chapecoense. Y que piensan que sos un bot porque estás compartiendo hartísimo. Cuando uno visita el cementerio de la pequeña localidad de Chapecó, consigue entender un poco mejor la magnitud del drama que ha azotado a esta pequeña localidad del sur de Brasil. Al fin y al cabo, el chapecoense creció a base de fuerza de voluntad, trabajo duro y capacidad de superación. Principios que compartían varias de las personas que están aquí sepultadas y que hicieron grande a este club de fútbol. Fue a punta de esfuerzo, como dicen, en su mayor parte, porque no tenían tanta financiación como un grupo grande. Franz Ricardo Ferrupino, bienvenido. Casi un mes después del siniestro, Colombia presenta al mundo un informe preliminar que establece una serie de motivos que podrían explicar el accidente. En él se descartan fallas en los sistemas de la aeronave. El avión, sencillamente, no tenía combustible en el momento del impacto. Ahí está, ¿no? Dice, no se ha identificado fallas en los sistemas de la aeronave que pudieran haber causado o contribuido al accidente. Es decir, en el informe preliminar el avión no se estrelló ni se cayó por motivos estructurales, ¿no? Y dice de que la aeronave la encontraron sin combustible, nada más. Ahí está. Según el documento, la aeronave había volado con el combustible justo para cubrir la distancia entre Santa Cruz y Medellín. Ahí está, ¿no? Con el combustible justo, dice. El tiempo de ruta estimado, ¿no? El tiempo de ruta estimado correspondía al mismo del tiempo de la autonomía. Vos no podés viajar así. Vos no podés viajar así. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la regla? Kevin, que está por chequearse, mira, de IFR. ¿Cuál es la norma? ¿No? Para establecer un vuelo dice que vos tenés que tener combustible suficiente para poder viajar, ¿no? ¿Qué dice, bro? La mosca que está en la parte inferior. ¿Cuál? ¿Lo sacamos este? No, a ver. Esperamos un segundo. Lo voy a llevar al fondo. Pam, 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 pam. Creo que es aquí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Vos dices que tenés que tener como... Ahí está, Kevin contestó, mira, del aeropuerto de salida al aeropuerto de destino, más tu alterno, y aparte de esa gasolina tenés que tener 45 minutos más de combustible, ¿ya? Para poder efectuar el vuelo correspondiente, ¿bien? ¿Ah? Y eso que son 45 minutos de combustible de vuelo crucero, ¿no? De vuelo crucero. Algo que viola la reglamentación aeronáutica. La norma boliviana establece que el avión debía contar con combustible suficiente para volar hasta su destino.
Ahí está. De allí a un aeropuerto alterno. A Bogotá. Y para seguir en el aire al menos 45 minutos más. Bien, Kevin, bien. Pero además, la aeronave llevaba un sobrepeso de 350 kilos. 350 kilos de sobrepeso. ¿Cuántas libras serían eso? Para convertir de kilo a libra. A ver, se multiplica 350 por 2.2, son 770 libras extras de sobrepeso. ¿Ve? Dice, sí, gracias. Ah, ya belleza, eso era parce. Dice, no se puede viajar con el combustible medido para llegar. Exactamente, Gabriel, no se puede hacer eso, es que va contra la norma. Ahí, mira vos, María, Basilia te está contando su experiencia del accidente que sufrió, mira, en el 85 de La Paz a Santa Cruz. ¿Ve? Y dice que Dios sí hace milagros y por nada más está aquí con nosotros. Recuerde todo, dice, por favor ustedes que están en la carrera de aviación luchen por la seguridad. Ahí está, lo vamos a fijar su comentario para que lo puedan leer y lo puedan apreciar. Ya nos está contando su experiencia. Andrea Orellana, ¿cómo anda? Bienvenido. Seguimos. Y el plan de vuelo contenía otras irregularidades, como la ausencia de un segundo aeropuerto alterno. Mira vos, la investigación también señala a la Autoridad Aeroportuaria de Bolivia, ASANA, porque considera que no colaboró en la investigación. Eso es malo, eso es malo. ¿Ah? No es bueno eso que dice, ¿no? Que ASANA no ayudó a la investigación. Vamos a ver qué menciona eso. El gobierno de Bolivia destituye entonces a 2 funcionarios de ASANA en Santa Cruz de la Sierra. La investigación de Colombia continúa, pero reemplazando al investigador jefe en 2 ocasiones. En total, 3 personas pasan por el cargo en un año tras el accidente. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Eso siempre hay que considerarlo, hay que anotarlo, ¿ya? Porque cuando hay muchos cambios de personal en muy corto tiempo es por algo, ¿ya? No hay que pasarlo de alto, hay que buscar el porqué y hay que saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Carlos David Montaño, muchísimas gracias, hermano. Bienvenido al club de los donadores de la página y nos ayudas a seguir creciendo en el proyecto. Buenísimo. Acompáñanos a ver todo el directo, porfa. El que lo ocupa a final de 2017 es el coronel Freddy Bonilla, quien nos concede una entrevista después del siniestro, cuando todavía es secretario de Seguridad Aérea de Colombia. Aquí el problema no es el combustible al final de todo. Aquí el problema no es de la autonomía del avión. Aquí el problema es de un sistema de aviación que debió tener unos controles, debe tener unos procesos bien establecidos, unos protocolos que se cumplan para que situaciones como la de este vuelo, por ejemplo, que eran inaceptables, no se puedan aceptar ni puedan dar ninguna autorización a vuelos como estos. Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos de que no lleguen a pasar los accidentes? Se llama el filtro del queso, ¿no? Vamos poniendo una barrera que trate de que el accidente no pase por ese hueco del queso, ¿no? El queso es como con huequito, ¿no? Entonces, hay que evitar que pase. Porque la teoría te dice de que el accidente está ahí, está presente. Existe el accidente. En un futuro, ¿no? En un futuro existe el accidente, pero lo que hay que hacer es poner las barreras correspondientes para que eso no pase y sea un vuelo satisfactorio. ¿Me entienden? Entonces, basándonos en esa ideología de la seguridad, es que hay una cierta cantidad de barreras de seguridad como la que acaba de mencionar aquí el encargado, ¿no? A ver, que fueron las barreras que fallaron. ¿Cuentan ustedes de alguna forma a Bolivia? Claro, o sea, es necesario establecer que hay responsabilidades muy claras sobre el sistema, digamos, de control y de gestión aeronáutico, porque el sistema como tal no funcionó. Es tanto que la aeronave sale y hace este vuelo contra toda la normatividad existente. El sistema boliviano. Sistema boliviano, sí, correcto. Mira, entonces Bolivia queda mal ante todo el mundo
de la aviación civil. Y no solo civil, porque militar también, ¿no? Obviamente que los militares estudian accidentes y dentro de ese accidente de listados internacionales va a estar este, ¿no? Entonces, que damos una muy mala imagen. Tratemos de mejorar eso. La página tiene el propósito de que ojalá esto contribuya a que no ocurra y que cambiemos un poco la mentalidad de las personas que están interesadas en esto, ¿ya? El accidente se genera desde el momento en que se inicia precisamente la formación de una empresa que no va a contar con los recursos y la estructura organizacional necesaria para asegurar que los procedimientos, que los estándares se cumplan. Y obviamente eso se permite o no por parte de las autoridades. Ayupe, bienvenido. Buenos días. ¿Qué es lo que acaba de decir? Dice, ¿no? ¿Por qué permitieron que una empresa, dice, que no puede cumplir los estándares de seguridad, empiece a operar? Porque no es de que yo digo, ok, mañana abro mi aerolínea, ¿no? Un ejemplo. No, vos tenés que presentar una cierta cantidad de documentación que respalde de que vos estás haciendo lo correcto y vas a poder cumplir con todos los informes correspondientes, ¿sí o no? A ver, dice, lo militar queda peor, además, dice, porque los directores de aviación civil son militares, ¿viste? Sigue el problema. Y estamos en auditoría, ¿no? Estamos en auditoría en este momento con la base. Gabriel dice, los accidentes existen, pero podemos evitarlo. Esa es la ideología, ¿no? Esa es la base del pensamiento. Vamos. Señores, buenos días a todos. El ministro responsable de la Aeronáutica Civil en Bolivia, Milton Claros, ha declinado las sucesivas peticiones de entrevista para este documental, aunque inicialmente y pocos días después del accidente habló con CNN. De ninguna manera nosotros vamos a tratar de, reitero, encubrir o por lo menos tratar de no aclarar las cosas. Es una posición muy firme que tiene el Ministerio de Obras Públicas y vamos a responder a todas las interrogantes, cuestionantes que se vengan para adelante. Es un problema muy grande, no tiene por qué. El momento en el que la institución civil se independice del Estado, de la aviación y el control de los aeropuertos, va a ser un logro muy grande. No puede estar de la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pensamiento del uno es muy distinto al del otro. Y cuando vos tenés un jefe por encima, así de ese tipo de pensamiento que no ayuda a mejorar la seguridad, no es bueno para ninguno de los dos. No es bueno para ninguno de los dos, ¿ya? Ok. En el momento del accidente, el único avión operativo de la aerolínea La Mía era propiedad del ex senador y empresario venezolano Ricardo Albacete, que teóricamente... A ver, se está entrecortando un poco, ¿no? A ver, vamos a ir viendo. ¿Se escucha bien? Me sale aquí que se está entrecortando. A ver. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Lo vamos a poner de nuevo, ¿ya? En el momento del accidente, el único avión operativo de la aerolínea La Mía era propiedad del ex senador y empresario venezolano Ricardo Albacete, ya, está bien, que teóricamente se lo arrendaba la empresa por $35.000 mensuales, según consta en el contrato de alquiler. Albacete estuvo vinculado. La mayor parte, dice, buenísimo, ok, está todo bien. La mayor parte de los aviones de las aerolíneas son alquilados. Ya, es muy rara, tendría que ser una aerolínea bastante grande y bastante estable como para que tenga aviones propios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el costo operativo es bastante alto, ¿ya? Y para hacer ese tema de los negocios es mucho más favorable para la empresa hacer el trabajo con los mismos aviones alquilados, ¿ya? Vinculado al chavismo cuando el presidente Hugo Chávez aún vivía. Es un personaje clave en esta historia, al que volveremos más adelante. Al mando de la aeronave solían estar los dos socios de La Mía, según el contrato de la empresa constituida en Bolivia, el coronel Marco Antonio Rocha y el capitán Miki Quiroga. Con contrato de la empresa constituida en Bolivia, el coronel
Marco Antonio Rocha y el capitán Miki Quiroga. Yo creo que fue que él privilegió el interés patrimonial suyo. Yo creo que él privilegió la situación de la empresa frente a la lamentable vida de todos los ciudadanos. A ver, lo acaba de explicar justo lo que yo iba a mencionar. El momento en el cual vos sos dueño y trabajador de tu misma empresa, en este caso aquí, no sabes con qué mente vas a pensar, pues, ¿no? Con qué cabeza vas a razonar y tomar tus decisiones, como dueño o como empleador, ¿ya? Uno como dueño, ¿qué prefiere siempre? El bienestar de la empresa, pues, ¿no? Y vos como piloto velás siempre por la seguridad de la aeronave. No quiero decir que no se pueda ser dueño y trabajar en tu misma empresa, ¿no? Sino de que tengas el pensamiento adecuado y el razonamiento correspondiente para cada una de las situaciones. Cuando estás como piloto, tenés que pensar como piloto y dar la seguridad que corresponde. Pero cuando estás tomando decisiones como dueño de tu empresa, ahí hacelo, ¿ya? Pero como dice aquí, parece que antepusieron el beneficio de la empresa antes de la seguridad. Diana Liz, bienvenida. ¿Cómo andas? Besitos. Los que la perdieron. ¿Por qué razón? Pues no nos olvidemos que él era, además de piloto, propietario de la compañía. Ahí está. ¿Qué hubiese pasado si el piloto hubiese dicho la emergencia oportunamente y que hubiese aterrizado? ¿Por qué uno... A ver, ¿qué pasa cuando uno declara una emergencia? Activas todos los protocolos, ¿no? Activas todos los protocolos de seguridad del aeropuerto, viene la entidad reguladora, se hace un informe, se presenta una investigación y todas esas cosas. Es mucho más sencillo y más fácil llevar una emergencia bajo el radar, o sea, ¿cómo se puede decir? Underground, ¿no? O sea, silenciosa, para ahorrarte todo ese ajetreo que viene por detrás, pues, ¿no? Entonces puede ser de que ellos hayan esperado de que se pueda concluir el vuelo sin tener que sufrir una de esas situaciones, ¿ya? Entonces, más aún cuando ellos como pilotos y dueños están prefiriendo de que la empresa no tenga ningún llamado de atención ni ningún tipo de observaciones, porque obviamente cuando exista esa declaración de emergencia va a haber pues un llamado de atención y una investigación correspondiente. Inmediatamente se abre una investigación. ¿Por qué llamó una emergencia? ¿Ve? Ahí está. Porque por el solo hecho de poner en riesgo la vida de los pasajeros, él podía ser pasible de perder su licencia, la compañía, la autorización de vuelo y por lo tanto la quiebra de la compañía. Exactamente. La noche fatídica, Quiroga pilotaba la aeronave, acompañado del copiloto Ovar Fernando Goitia. Ambos murieron. Según la Fiscalía Boliviana, Goitia no podía volar como copiloto, ya que no tenía el examen psicofísico reglamentario. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener el piloto para ir a volar? Eso te enseñan desde la escuela, pues, ¿no? Todo piloto que quiera presentarse a algún vuelo tiene que tener con él en todo momento, ¿qué cosa se llama eso? Tiene que tener en todo momento para mostrar su licencia y su apto médico, ¿ya? Vos no podés ir a volar con un apto médico vencido porque estás incumpliendo la norma, ¿viste? Entonces no podés efectuar esa situación, ¿ya? Estás atentando contra la seguridad. Chapecó trata de cerrar la herida abierta por el accidente. Tras meses de investigación, la Fiscalía brasileña apunta en un informe que la MIA presentó la oferta más económica entre las aerolíneas que compitieron para cerrar contratos con el equipo brasileño. En el informe también se menciona que el equipo ya había viajado en el mismo avión 40 días antes del accidente. Ya habían volado ahí. Es un dato relevante. Los testimonios recabados por CNN entre quienes estuvieron en aquel primer vuelo
no dejan duda de que el servicio prestado dejó mucho que desear. Desde aquí viene una parte muy interesante porque empiezan a mostrar y dan datos de cómo fue su primera vez que ellos volaron en la empresa. A ver, vamos a ver qué tal les fue. Mas eu lembro que foi uma viagem muito desgastante e que acabou siendo bem. Jaime Sierra dice, saludo, bienvenido, ¿cómo anda? Estamos aquí repasando accidentes, acompañando. Bem estressante para todo o grupo. Vocês acharam normal aquilo lá? A ver. Não achamos normal pelo fato de que você já pega um voo fretado para você chegar antes, para você chegar mais tranquilo. Não digo antes, mas para chegar mais tranquilo. E a gente sabia que era longe, mas a gente demorou praticamente quase 2 dias para chegar, né? Lo que inicialmente fue vendido como un vuelo de unas 8 horas entre Belo Horizonte, en Brasil, a Barranquilla, en Colombia, incluyendo una escala técnica para reponer combustible, acabó convirtiéndose en una odisea de más de 24 horas, según los pasajeros. El imprevisto se produjo porque la mía no obtuvo el permiso para despegar de la ciudad brasileña. ¿Ve? No les dieron la autorización para poder despegar desde ahí y directo hasta Colombia, ¿no? Perdón, hasta la escala que iban a hacer antes de llegar allá. Dice, sí, es el accidente de la mía, Jaime. A ver, nos decís qué te parece, estamos repasando. Hacia Colombia. La aerolínea optó entonces por subcontratar un charter brasileño para llevar al equipo hasta Corumbá, en el lado brasileño de la frontera. Mira, ni siquiera hicieron de que lleguen hasta Santa Cruz. Mira su negocio. Es que si lo hacen de Brasil hasta Corumbá, hasta la frontera, sigue siendo un vuelo nacional para ellos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dice que los fueron a recoger desde Corumbá y traerlos hasta Virubiru. Entre Brasil y Bolivia, donde los jugadores tuvieron que pasar una noche y cruzar la frontera por tierra. Ya en el lado boliviano les esperaba el avión de la mía, que tras despegar hizo una nueva parada en Cobija, también en Bolivia, donde volvieron a desembarcar y atravesaron por tierra 2 veces la frontera con Brasil, en condiciones muy precarias, para hacer de nuevo trámites de inmigración. Finalmente llegaron a su destino. Ese fue el primer vuelo que ellos hicieron, ¿no? Dice, con la empresa. Sabía que você iria dormir em Corumbá. Você não podia saber que você iria atravessar uma fronteira a pé entre a Bolívia e o Brasil. E provavelmente você também não sabia que você iria demorar mais de 24 horas para chegar em Barranquilla, correto? Não, exatamente, mas diante dos imprevistos que aconteceram em Belo Horizonte, que ocorreu toda o que não estava no script da viagem, né? Perfeito. E tudo isso foi com a Lamia? Com a Lamia. Foi bastante tumultuada a primeira viagem. Todo mundo se estava quejando aí. Eu, sinceramente, assim, ó, eu não entendo por que de novo a mesma empresa. Todas as informações que meu pai trouxe davam conta de que o primeiro voo foi muito ruim, foi muito desgastante para todos eles. E não entendo, não se justifica essa segunda escolha. ¿Y por qué? Porque, como dice la Fiscalía, presentaron su propuesta del tema de costos y era de la más baja, pues no, y obviamente que como empresario siempre te va a convencer eso, ¿no? Dice, yo vivo en Sierra Kilo Romeo Golf, en Río Negro, pude ir al Cerro El Gordo, donde impactó esa aeronave, que originalmente, dice, es un negocio turbio de una aerolínea creada en Venezuela. Fuimos hasta allá en bicicleta. Mira vos, Jaime, buenísimo el dato que nos acabas de pasar. Muchísimas gracias por tu participación y por acompañarnos acá. Sin embargo, después del accidente, los directivos del Chapecoense dibujan una realidad muy diferente. Temos a primeira viagem a Barranquilla y fue todo certo, todo bien, dio certo. 2 meses después, ante nuestras cámaras, el mismo directivo matiza su versión. A gente analisa objetivamente o que aconteceu. Vocês acham que realmente tudo correu bem? Aí é que está. Aparentemente parece que, digamos, se eu tivesse lá, talvez eu opinasse contrário.
Mas aqueles que eram os responsáveis do futebol, presidência, financeiro, acharam que mesmo com esses percalços, eles chegaram ao destino. E aí entrou aquilo que eu falei, a mística do futebol. Deu certo, nos classificamos. Tem gente que usa, por exemplo, a mesma camisa em vários jogos, porque está ganhando. É isso. Ahí está, ¿viste? Dice que los directivos dijeron, bueno, nos fuimos en la mía hasta allá, hasta Barranquilla, y clasificamos. Y como ya les funcionó la primera vez, dijeron, bueno, nos dieron suerte, vamos a la siguiente. Isso aí foi exatamente isso. Se justifica de alguma forma uma segunda contratação da Lamia? Vai dizer para o sujeito que está lá achando que aquilo deu certo e que vai dar certo de novo. Vai dizer isso. O senhor então não concorda 100% com essa opinião? Que eu talvez não fizesse isso, se dependesse de mim. El vicepresidente jurídico del club asegura que los responsables de contratar a Lamia murieron en el accidente. Ahí está. Dice, los responsables de contratar murieron, murieron por su propia. Dice, yo también he ido y soy de Medellín. Todo hay que decirlo. Brasil negó entrar el avión de Bolivia porque es infringir la quinta norma de la OASI, donde los países extranjeros no pueden explotar bajo el fenómeno de cabotaje, dice Sergio. ¿Cómo anda? A ver, ¿qué más nos puede explicar? Contanos un poco mejor que tu comentario, por favor. Por su parte, la investigación brasileña no identificó ninguna conducta negligente o imprudente por parte del chapecoense y dice no haber hallado evidencias de pagos indebidos en la contratación de Lamia por parte del club brasileño. Algunas voces críticas de esta localidad y, por qué no, el sentido común invitan a pensar que el chapecoense no debió contratar por segunda vez a una compañía aérea que ya le había prestado un servicio deficiente. Sin embargo, la mayoría de los locales justifican esta decisión apelando a la inexperiencia, a la inocencia e incluso a la ingenuidad del chapecoense. Un club que, recordemos, en muy poco tiempo pasó de ser un desconocido a codearse con la élite del fútbol brasileño. No, claro, pues subió de la nada, dice, llegó arriba de la nada. Dice, Lamia, acrónimo de Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación, compañía anónima, frecuentemente estilizado como Lamia. Fue una aerolínea que se formó inicialmente en Venezuela, pero que luego fue reubicada en Bolivia, ¿no? Mérida, estado de Mérida es en Venezuela. Ahí nos está dando más información nuestro amigo Jaime Sierra desde Medellín. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está? ¿La Paz? El ojo del huracán generado por el accidente se localiza especialmente en Bolivia, donde se fundó la aerolínea. Las autoridades bolivianas se desvinculan rápidamente de la compañía y acusan a responsables de su Dirección General de Aeronáutica Civil y de su autoridad aeroportuaria, ASANA. El gobierno no tiene nada que ver. De inmediato se suspende la certificación de Lamia como operador aeronáutico. Ya. Incautado todo. La policía allana las oficinas de la empresa y se ordena la detención de sus dos responsables vivos, el coronel Marco Antonio Rocha, piloto y socio de la empresa, y el gerente general Gustavo Vargas Gamboa. Ambos son acusados de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, desastre en medios de transporte, homicidio culposo y lesiones gravísimas. Todo lo disculparon. Rocha emprende la huida y se mantiene prófugo de la justicia. Se escapó. Su abogado, tras el accidente, rechaza las acusaciones y rehúsa revelar su paradero a CNN. Se escapó, che. Vargas es detenido y encarcelado durante casi 7 meses. Nos recibe en régimen de arresto domiciliario y asegura que el único responsable del accidente fue el piloto por volar sin el combustible necesario. He sido víctima. ¿Ve? A ver, hay que tomarse esto muy en cuenta. Se escapa, ¿no? Se escapa Quiroga era, ¿no? Creo que sí. El primero, que era socio, y al gerente que estaba acá también lo agarran
le dan 7 meses en Palmasola, según las imágenes que se vio, y luego detención domiciliaria. ¿Qué dice? La línea aérea Merideñas Internacional de Aviación, LAMIA, dice, pasó 6 años sin iniciar operaciones comerciales hasta que recibió autorización para operar en Bolivia en 2015. Son parte de aeronaves adquiridas para la operación venezolana. Se asentaron en Santa Cruz, la segunda ciudad más importante de ese país. Así es, Jaime. Bueno, aunque ahora ya está peleando, ¿no? Ahorita no es porque yo sea de Santa Cruz, pero está pasando de ser de la segunda a la primera por el tema de crecimiento a nivel sudamericano. Hay que tomar eso en cuenta. Iván, buenísimo el dato que no acabas de dar. De este trágico accidente. Sigo siendo víctima, tanto yo como mi familia. Junto a Vargas también es detenido. A ver, ¿por qué lo culpan al gerente? Dice, es culpa del piloto, dice el gerente, ¿por qué me meten a mí al baile, no? Hay que tomar eso en cuenta, pues, ¿no? O sea, a ver, si el hijo se porta mal en el colegio, ¿a quién llaman? Al padre, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que el padre es el que tiene que encargarse de que el hijo se porte bien. Entonces, si tus trabajadores no se están portando bien y no están cumpliendo las normas, vos como gerente a cargo, ¿no? Como jefe, es porque no estás haciendo, ¿ya? Es porque no estás haciendo tu gestión correspondiente, pues, ¿no? A no ser de que ya vos demostres de que estás dando un curso cada cierto tiempo, una serie de controles, un informe que te haga un descargo de que vos estás cumpliendo con transmitir todas esas normas, entonces eso te puede liberar, ¿ya? Pero siempre, obviamente, se va a redireccionar al de arriba, ¿viste? Tenido su hijo, Gustavo Steven Vargas Villegas, que durante el periodo de certificación y puesta en marcha de la MIA ocupaba el cargo de director del Registro Aeronáutico Nacional de Bolivia. Mira vos, Entre sus funciones estaba emitir matrículas y procesar certificaciones de aeronaves y compañías aéreas. Ahí está, emitir certificados, ¿no? Certificado de matrícula es el registro, como la placa, ¿no? de la aeronave. Entonces, por eso es que en la querella dice, ¿no? Contra el tráfico de influencias. Info de internet copiada de vieja data, me imagino. Yalet o Yafet Candia, ¿cómo anda? Buenas noches. Dice Sergio, el tema de la quinta norma habla sobre que los países pueden proteger sus intereses. Es lo que llaman políticas de cielos cerrados y política de cielos abiertos. Las aerolíneas pueden entrar al país y sacar a sus pasajeros, pero no se pueden quedar ahí haciendo cabotaje, a no ser que sea medevac o vuelos solidarios sin lucro económico. Excelente dato que nos acaba de dar aquí nuestro amigo Sergio Giraldo. Dice, con ese accidente, la que se hizo famosa y conocida fue la ATC Janet Molina, quien atendió ese vuelo aproximación. Así es, ahora hace conferencias y hasta un libro publicó. Eso es verdad. No, eso es verdad. Igual está la tripulante de cabina y el técnico a bordo, ¿no? Técnico de vuelo, han dado bastantes charlas aquí, bastantes conferencias, ¿no? Y es que son un testimonio viviente de la situación y del momento. Entonces uno aprende bastante de su propia experiencia, y nos sirve mucho, ¿no? Entonces siempre es bueno escuchar todo eso. Al haber un conflicto de intereses evidente, estamos nosotros viendo indicios de que pueda haber un beneficio en la obtención de la licencia de esta empresa. Vargas Hijo es encarcelado durante 7 meses por supuestos delitos de tráfico de influencias, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Todo ello en conexión con el caso La Mía. Niega haberle facilitado los trámites a la aerolínea y asegura que el gobierno boliviano lo usó como chivo expiatorio. Padre e hijo están a la espera de juicio. Ahí está, ¿no? Ese es un problema bastante grande, ¿no? Lo mejor que vos podés hacer es como desligarte de esas situaciones para que en caso de que algo ocurra, es que es sospechoso, pues.
¿ya? ¿No? Como dice aquí, padre e hijo, ¿no? Uno que está como gerente de la empresa y el otro que está como certificador. Entonces, sí o sí van a estar bajo sospecha, por más de que no lo hayan hecho, sí o sí van a estar bajo sospecha y eso es muy grave más adelante. Dice, ¿qué pasó con la señora Celia Castedo? Mira vos, lo último que yo supe es que se fue a Corumbá y seguía allá y después querían traerla otra vez y iba a terminar su asilo y vi que también estaban queriendo, creo que hubo una rifa hace como un mes o 2 meses, ¿no? Como para ayudarla y de ahí no me enteré más. Eles terem admitido a culpa por seus funcionários, demitido toda a cúpula, né, do controle aéreo da Bolívia, e mais a comprovação dos relatos com aquela liberação do voo, que era irregular, não podia ter sido liberado, faz com que eles sejam corresponsáveis. Si el Estado dice, este funcionario público cometió un acto ilegal, ese funcionario público actuó en ese momento a nombre del Estado. Ahí está. Y si el Estado le encuentra responsabilidad penal, pues entonces el Estado está asumiendo la responsabilidad civil por parte de él. Y entonces, ¿quién va a ser en definitiva el que repare el daño? Primero, el Estado tiene que repararlo, tiene que pagarlo. Recapitulemos. A ver. Tras el accidente, los 2 dueños de la mía desaparecieron. Miki Quiroga murió en el accidente. Claro, y Marco Antonio Rocha, buscado por la justicia, se dio a la fuga. El gerente de la aerolínea, general de la Fuerza Aérea, Gustavo Vargas, fue encarcelado preventivamente y acusado de varios delitos. A ver. Su hijo, Gustavo Vargas Villegas, entonces un alto cargo de la Aeronáutica Civil Boliviana, también fue detenido y acusado de varios delitos, entre ellos tráfico de influencias. Teóricamente la empresa le alquilaba varios aviones al ex senador y empresario venezolano Ricardo Albacete. Ese era lo que nos mencionaba aquí Jaime, ¿no? Que tenía base primero en Venezuela y que ya se vino para acá, ¿no? El mundo está mal hecho. Hay un error. Un desperfecto. Cámara especial. Peque. Sigue la publicidad. Ahí sigue. En su búsqueda de responsables, Bolivia también pone en el punto de mira a Celia Castedo. Ahí está, lo que está preguntando Parce. Celia Castedo era en ese momento la encargada de Aeroice, que era la que procesaba el plan de vuelo, pues, ¿no? Para que sea aceptado o no. Dice, cuando puedan leer este artículo del origen de la mía en Venezuela. Ahí está. Nuestro amigo Jaime acaba de marcarlo ahí. Le vamos a dar me gusta y que lo puedan leer como dice él, de que tengan tiempito. Castedo, una funcionaria del aeropuerto de Santa Cruz que revisó el plan de vuelo presentado por la mía el día del accidente. En base a las declaraciones que se han emitido por parte de la funcionaria de Asana, estamos viendo un incumplimiento de deberes, un incumplimiento de control interno, porque no debería haberse aprobado un plan de vuelo si existían observaciones. Además de incumplimiento de deberes, Castedo es formalmente acusada de uso indebido de influencias, desastre en medios de transporte, homicidio culposo y lesiones gravísimas. Todo cayó sobre... La funcionaria abandona clandestinamente Bolivia y se traslada a Brasil, que le concede refugio temporal. 2 meses después, Castedo acepta reunirse con CNN en Corumbá, Brasil. Tras 8 horas de carreteras que cortan una espesa vegetación entre Santa Cruz y Corumbá, llegamos a la frontera entre Brasil y Bolivia. El poroso paso fronterizo entre Bolivia y Brasil, a la altura de las localidades de Puerto Quijarro y Corumbá, aparece en 2 momentos de este relato. El primero, cuando el chapecoense llega hasta aquí de forma accidentada e imprevista, de noche y a pie, en un cambio de planes de último minuto en su primer viaje realizado con la compañía La Mía. Ahí está, ¿no? Está haciendo el repaso de lo que ocurrió cuando cruzaron, ¿no? En su primera experiencia, cuando se fueron
a Barranquilla, dijo, ¿no? Y en segundo lugar, cuando un personaje fundamental en esta historia, la funcionaria del aeropuerto de Santa Cruz, Celia Castedo, llega hasta aquí huyendo de Bolivia una noche, justamente diciéndose perseguida por las autoridades de su país que la acusan de ser responsable del accidente. En el vestíbulo del mismo hotel de Corumbá, donde pasó la noche el chapecoense en su primer viaje con la Mía, nos espera Castedo. Explica que antes del despegue del avión le hizo 5 observaciones verbales al despachante de la Mía sobre su plan de vuelo, incluida la insuficiencia de combustible. Me enteré por personal y colegas que entrábamos de turno ese día de que se había accidentado la aeronave La Mía. ¿Y en ese momento? Pregunté inmediatamente qué pasó y dijeron que era por falta de combustible, donde yo quedé como en shock, recordando el día anterior mi insistencia al despachador de La Mía para que le haga al piloto consulta referente a ese tema, y no me dieron importancia, no tomaron en cuenta mis observaciones, porque no soy como mucha gente cree, que soy la que digo, aquí sale, no sale, autorizo, no autorizo. Eso que acaba de decir es muy importante, mira vos, ella acaba de recalcar de que hizo las observaciones correspondientes, ¿ya? Y dio los informes de que no estaban cumpliendo con los suficientes requisitos de combustible para afectar el vuelo y aceptar el plan de vuelo. El piloto en aerolíneas no es el encargado de hacer los trámites de los planes, ya, sino de que hay una persona encargada de hacer el despacho. Para eso se estudia también, están los despachadores de vuelo, ya, es una licencia también que se obtiene para eso, porque son los encargados de preparar toda la documentación correspondiente para la salida de un vuelo comercial, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá la operadora? Está diciéndole, oiga joven, no está cumpliendo con los requisitos, como dice la norma, vaya y dígale a su comandante de que replanifiquen la ruta y vuelvan a presentar un nuevo plan. Cuando le preguntamos por qué no alertó a un superior, responde que no era su función y asegura que el gobierno la acusó injustamente. Me dijeron que no salga, que trate de cuidarme, porque esto ya estaba muy peligroso al ver que no me dieron ni siquiera un día para defenderme y demostrar mi inocencia. Desde ese momento hasta hoy día vivo asustada. Y ahí decide usted marcharse a Brasil. Sí, dejé todo, o sea, de un momento a otro, porque si mi misma institución no me dieron oportunidad de defenderme, ¿qué podía esperar más? No hay garantía, no podía hacer nada más que escuchar a mucha gente que me dijo, esto está grave. Está grave. Esto no es, esto viene desde mucho más arriba. Celia, es que lastimosamente es como que cae, ¿no?, el peso tan grande sobre personas tan pequeñas, ¿no? Entonces, lastimosamente a ella le tocó ser parte de ese proceso y de la línea de tiempo que marcó el accidente, ¿no? Entonces marca ese pin y entra y encaja en esa situación, ¿ya? Eso es bastante grave. ¿Qué más les iba a decir? Dice Jaime, se mataron por el piloto que era partícipe de la aerolínea y por ahorrarse una escala en ese vuelo. Pagaron con la vida. Es muy caro ese precio, ¿no? Muy caro. Que le dice que Asana la abandonó, que no protegieron a uno de sus funcionarios, dice, ¿no? Mi propia institución me dejó sola, dice. ¿Ya? Lastimosamente, bueno, yo no soy nadie para afirmar nada político, pero según desde la experiencia que hemos podido apreciar lo que vivimos acá en Bolivia, primero te meten preso y después te enjuician, ¿no? Como para que no haya, y después se olvidan de vos, ¿sí o no? Y no hay juicio y estás más preso que en proceso legal, ¿ah? Obviamente, entonces, como ella dice, no tenía garantías para poder defenderse, entonces, ¿sí o no? No es, esto viene desde mucho más arriba. Celia, ¿se siente usted de alguna forma responsable
por lo que ha pasado con el avión de la Mía? Nunca me he sentido ni me siento. No es mi responsabilidad, no fue mi responsabilidad. No me siento responsable en ningún momento. Celia Castedo insiste en que quienes tenían la función de vetar el despegue del avión eran los inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil y que no sabe por qué no lo hicieron. Ah, mira vos, ahí está. Ella dice, los inspectores de la Aeronáutica Civil eran los que tenían que cancelar ese vuelo si era necesario. Pero no sabe por qué no lo hicieron, ¿no? Y por eso es que hablan ahí de tráfico de influencia. Dice, se mataron por el piloto que era partícipe de la aerolínea. Ah, ya lo leí, perdón ese. Dice, aunque no le correspondía informar a un superior como ella lo dijo, debió hacerlo sí o sí. No entiendo cómo pudieron aprobar el vuelo, dice Kevin, ¿no? Giraldo dice, en Bolivia primero disparan y después preguntan si es muerto o inocente. Hay bastantes casos así, ¿no? Hay bastantes casos así, la verdad, entonces, ¿qué se va a hacer? El ministro de Obras Públicas, por su parte, insiste en la responsabilidad de la funcionaria. Lamentablemente ahí vemos una negligencia, una inobservancia a la normativa. Este tema no debería haber sido ni siquiera observado como tal, debería haberse negado el plan de vuelo y la autorización para despegue. Sin embargo, la Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz de la Sierra exculpa a Castedo y tacha de descabellada la acusación que recae sobre ella. La Asociación de Pilotos, mira vos, ni siquiera la Asociación de Trabajadores de Asana. Omar Durán, abogado boliviano con amplia experiencia en aviación y exabogado del piloto fallecido, Miki Quiroga, coincide con esta opinión. Para eso está el director de seguridad operacional. El director de seguridad operacional es una persona que tiene que mandar todo el tiempo inspectores a ver y a verificar, no solamente si se cumple el plan de vuelo, a verificar si esa aeronave tiene las condiciones, tanto físicas, legítimas y legales para poder emprender un vuelo de un destino A a un destino B. Eso que acaba de decir es verdad y es muy importante. Y yo lo he visto, y bueno, la corta plazo que he estado por Virubiru, en las veces que he ido, es muy poca la presencia de los inspectores en las plataformas o en las aerolíneas, ¿no? Entonces, mira vos, la verdad, como dice él, si hicieran eso mucho más a menudo, y yo he escuchado a veces anécdotas, ¿no? Por ejemplo, de algunos ex trabajadores de la DGAC que se subían, tomaban chequeos, volvían a hacer vuelos, acompañaban a la tripulación, se subían en el jump seat, ¿no? Ahí para verificar de que cumplan los procedimientos, hacer rampla a los aviones. Entonces hay un mayor control y hay una mayor incrementación, ¿no? Un mayor incremento en el régimen y control de la seguridad, ¿sí o no? Dice Parce, la verdad es que ella sí tenía la responsabilidad, dice Sergio. Dice, la asociación de pilotos ahí sí es verdad, dice que se toma todo de tinte político. Puede ser, ¿no? Y esta aeronave no cumplía con muchas estipulaciones. Esta empresa aparentemente gozaba de algunos privilegios porque no se la fiscalizaba, no se la controlaba. Mira vos. Privilegios, trato preferencial, son palabras que se han repetido a lo largo de esta investigación al hablar con decenas de fuentes sobre los inicios y el funcionamiento de la Mía. Es difícil acceder a información interna de una empresa que ha desaparecido. Pero entre las fuentes a las que CNN ha accedido, hay una relacionada con la aerolínea, que nos concede una entrevista bajo condiciones de anonimato. Se cumplen los procesos de una forma ¿qué dice Leandro? rápida, ya que había una influencia del gobierno para agilizar los trámites de esa empresa. ¿Me podría ser un poquito más específico? Sí, se han convenido unas comisiones entre miembros de la DGAC y del gobierno como tal. Esta versión es tajantemente desmentida por el que fuera gerente de la empresa. Ningún favoritismo. Hemos cumplido todos los requisitos que nos exigía el manual de requisitos de la Dirección de Aeronáutica. CNN
ha tratado en varias ocasiones de obtener respuestas de la DGAC y del gobierno de Bolivia sin éxito. El centro neurálgico del poder en Bolivia se sitúa en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Aquí conviven a pocos metros el poder legislativo y el poder ejecutivo, y ambos son conscientes que este accidente supone una verdadera prueba de fuego para la credibilidad de Bolivia ante el mundo. No estamos hablando solamente de la credibilidad de su sistema aeronáutico, sino sobre todo de la imagen de Bolivia como país serio, confiable y riguroso. Ahí está, ¿no? Es que deja mala imagen de todo, pues porque esto es un proceso legal, ¿no? Entonces, queda mal, y como la entidad está bajo el control, como dice, de poderes del Estado, entonces lastimosamente también queda mal el mismo, ¿no? Y por eso es de que, si se dieron cuenta al inicio, dijo que se trataron de desligar a mayor capacidad y dijeron, la DGAC es responsable, nosotros aquí estamos todos bien, ¿viste? ¿Qué tal? Ahí está, dice Sergio su comentario. Con base a una vasta documentación obtenida a lo largo de un año de investigación, CNN ha hecho una reconstrucción cronológica del proceso de constitución y certificación de la MIA como aerolínea boliviana, que se fundó en 2014 con un capital de 150.000 bolivianos, es decir, poco más de $21.000. 21.000 dólares. Según explicaron a CNN dos fuentes próximas al entonces director ejecutivo de la Aeronáutica Civil, general Luis Coimbra, este se resistía a aprobar la certificación de la MIA en los términos que pretendían sus dueños. Para Coimbra, la MIA no cumplía los requisitos para operar internacionalmente, tampoco para transportar cargas. Aún así, el proceso de certificación avanza lentamente. Mira vos. El 7 de julio del 2015, el general Coimbra es destituido por motivos nunca aclarados. Su lugar lo ocupa el general de la Fuerza Aérea Boliviana, Virgilio Pereira Quiroga. 24 días después del cambio de dirección, queda aprobado el certificado de servicios aéreos indefinido para la MIA. Mira vos, la aerolínea es autorizada a realizar servicios aéreos no regulares, nacional e internacional, de transporte de pasajeros, carga y correo. El 20 de enero del 2016, la aeronave queda formalmente matriculada. Este documento fue firmado por Gustavo Steven Vargas Villegas, director del Registro Aeronáutico Nacional, y recordemos, hijo del gerente de la MIA. Ahí está, pues, ¿no? Como que hay una línea de tiempo, como es la marca, un poco rápida, que se va acelerando, ¿no? Por más de que hubo las observaciones del anterior director, dice, ¿no? El anterior director de la DGAC no estaba de acuerdo con que se apruebe esa constitución de la aerolínea, ¿no? Después de un tiempo, ¡pam! Chao director, nuevo director, pasó menos de un mes, dice, y ya estaban autorizados. Y después de otro mes, ya eran matriculadas bolivianas las aeronaves, ¿no? Ya podían empezar a volar y operar. ¿Qué tal esa? Dice Sebastián Moisés, ¿cómo anda? Sebas, ¿todo bien? ¿Seguís por Trini o estás en Santa Cruz? Gustavo Vargas Gamboa. De esta forma, la MIA ya tenía los documentos necesarios para empezar a volar. Ya podía empezar a volar. Recapitulemos de nuevo. La MIA fue constituida en septiembre del 2014 con poco más de $21.000. Un mes después, la compañía inició el proceso para obtener los permisos para volar. Con $21.000. Este proceso consta de 5 fases. El entonces director ejecutivo de la Aeronáutica Civil Boliviana, general Luis Coimbra, dijo no estar convencido de que la MIA cumplía ciertos requisitos. Aún así, la MIA completa las 4 primeras fases del proceso, pero sigue sin recibir la aprobación final de Coimbra. El 7 de julio del 2015, Coimbra es destituido y su lugar lo ocupa el general Virgilio Pereira Quiroga. 24 días después del relevo, la MIA culmina el proceso y recibe la certificación de operador aéreo. Posteriormente, la aeronave es matriculada por el director del registro aeronáutico, Gustavo Vargas Villegas, hijo del gerente de la MIA, Gustavo Vargas Gamboa.
Bastante rápido, ¿no? El proceso, como dice bien fue el coronel jubilado, dice Luis Coimbra, un gran amigo. Claro que sí, Gabriel, ya lo tomamos siempre en cuenta. Y bueno, es como un ejemplo, ¿no? Jaime dice, en Venezuela las altas esferas del chavismo siempre les gustó formar líneas aéreas por lavado de dinero. Muchas de ellas ni operaban, el dinero aparecía como magia, aparecían aviones y no operaban. Mira vos el dato que nos acaba de dar Jaime. Ya, dice menos de un mes, dice Ray. Pues, un poquito raro, ¿no? Un poquito raro esa situación. 16 personas han dicho que sí van a participar, no dicen, y 2 dicen que no, gracias. Mira vos, ya, ok, ni modo, entonces. Vamos ya, ¿cuánto tiempo? Estamos 1 hora 48 de directo, vamos poco más de la mitad. A ver, vamos a ver qué compañero. Tras el accidente, el presidente Evo Morales se desmarca públicamente de la mía. Pero esta la mía no sabíamos. Yo no sabía que tenía autorización. No sabía que era una empresa con matrícula boliviana. ¿Cómo fue? Sin embargo, fotos publicadas en Facebook 12 días antes del siniestro demuestran que Morales viajó en la aeronave 12 días. A ver. Yo no sabía que tenía autorización. No sabía que era una empresa con matrícula boliviana. Sin embargo, fotos publicadas en Mucha Facebook dosis, ¿no? 12 días antes del siniestro demuestran que Morales viajó en la aeronave accidentada en un acto oficial. En una de las imágenes ¿no? aparece con los 2 pilotos dueños de la empresa. Es que, mira, cómo nos hacen quedar mal, la verdad. Es una, no sé si reír o llorar, pero es muy triste esa situación. ¿Cómo pues? ¿Sí o no? ¿No? Dice, es un chiste. Es que pareciera pues un chiste, pero esto es bastante serio, ¿no? ¿Cómo pues tu presidente va a decir esas cosas? Y no, es una lastimosamente da vergüenza. Ya, ojalá que sigamos mejorando. Por nada más estudien, jóvenes, estudien por favor para que no se repitan esas situaciones y tengamos mejores políticos, por favor. Gracias. Dice Jaime, volaba en la mía y no sabía nada, ¿no? Fue terrible su situación, ¿ya? Tras hacerse públicas estas imágenes, el entonces ministro de la Presidencia declara que ese viaje fue organizado por el gobierno del departamento del Beni y no por ellos. Queremos señalar de manera categórica que acá no hay ningún tipo de relaciones del gobierno con la famosa empresa, en absoluto. También dice, no, el gobierno no tuvo nada que ver, dice. Pero igual estás ahí presente, ¿no? ¿Cómo no vas a ver qué dice Charlie Papa, grandísimo ahí, de que es una empresa boliviana, ¿no? Pues, ¿sí o no? Dice algún día, no, ¿cómo? Pues no me gusta a mí la política, solo me da rabia, la verdad. Es que nos ha traumado tanto. ¿Sabes qué? Yo creo que la política nos tiene tan traumados a todos los bolivianos aquí en el país, entonces que no queremos saber nada y que lo categorizamos como lo peor porque sus antecedentes son terribles, ¿ya? Lastimosamente esa es mi opinión. Nos tiene traumado la política porque nos mete en problemas todos los días y nos hace pelear entre todos, ¿ya? Dice, cuidado que los guerreros digitales vengan a tumbarte la página. Pues, ¿no? Aparezcan los yuncos, ¿no? Cuando veas un nombre raro por ahí que no tenga foto de perfil y que se creó ayer, es uno de esos, ¿ya? Dice, lamentablemente son los gobernantes que el pueblo elige. Dice, en Venezuela tenemos un chofer de bus. Mira vos, ¿qué tal? Sin menospreciar, dice siempre, ya, querido Jaime, sin menospreciar siempre cualquier trabajo, pero yo creo que para que sea un buen líder necesita tener un buen conocimiento, ya, y vos para ser comandante de A380, ¿qué necesitas tener? Un currículum de ¿cuántas páginas, sí o no? Y yo digo, ¿y por qué no es lo mismo con los gobernantes del país? Pues no, ¿sí o no? Imagínense que el piloto privado, ¿no? 40 horas, comandante de A380, ¿será que lo va a hacer bien? ¿Será que es seguro para el avión y para los pasajeros? No lo creo, ¿ya? No lo creo, la verdad. Entonces,
Yo opino de que así como la aviación tiene tantos filtros y tantos requisitos, se aplique lo mismo para la política y vas a ver los resultados. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Dice, si ellos son los que certifican, dice, no, pues obviamente ellos son los que certifican. Dice, claro, dice, no debe ser preparado, así es. ¿Cómo es, no? Yo voy, dice, no, ya vas, pero no volvés, pues, ¿no? Vas a ir, pero lo más seguro es que no volvás. Sin desearte el mal, pero lastimosamente es la verdad. El gerente de la Mía, el general Vargas Gamboa, fue piloto de Evo Morales en el avión presidencial entre 2006 y 2007, algo que el propio presidente confirma. Sin embargo, su ministro matiza lo siguiente. El general Vargas, Gustavo Vargas, general de la Fuerza Aérea, ¿qué dice? Fue piloto de esta aeronave, de la 01, de esta aeronave presidencial, la 01, desde el año 2001. Por lo tanto, fue piloto del presidente Banzer, ya, de Tuto Quiroga, ya, de Goni Sánchez de Lozada, de Carlos Mesa y del presidente Rodríguez Belché. Volvamos atrás. No fue solamente piloto de Evo, por si acaso, dice, no fue también piloto de esos presidentes. ¿Cómo dice? Jonathan, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas noches, Cap. Un grande, dice. Claro que sí, ¿cómo anda, Jonathan? Acompáñanos hasta el final. Son las 9:47 de la noche. ¿Miramos este video y otro más o acabamos con este? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le metemos de largo? Es temprano, ¿no? Y mira que el mate ya no me va a dejar dormir, ¿sí o no? Siempre se están lavando las manos, achacando a otros. Es que ya no quiero hablar de política porque si no voy a acabar renegando como Carlos Valverde, la verdad. El gerente de la Mía, general Gustavo Vargas Gamboa, tenía un hijo que ocupó el cargo de director del Registro Aeronáutico Boliviano durante todo el proceso de certificación. Es un Falcon. Fue justamente quien aprobó la matrícula de la aeronave accidentada. Además, el gerente de la Mía también fue piloto presidencial de Evo Morales entre 2006 y 2007. Morales negó saber que la Mía era una empresa boliviana, pero fotos publicadas mostraron que el mandatario voló en el avión e incluso que se fotografió con los responsables de la empresa. Ahí está, ¿no? Se sacó foto con los socios, pero no sabía, dice. ¿Me escuchaste, Jaime? Es un Falcon. ¿Qué versión es? Es que hay dos. Antes había... era una versión más antigua y después se compraron, no sé si te acordás que hablaron de que se compraron el avión del Manchester United. Ese. Al cumplirse un año del accidente, el chapecoense y 12 familias de víctimas brasileñas demandan a la Mía, a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a la Autoridad Aeroportuaria de Bolivia, a quienes acusan de no haber fiscalizado a la aerolínea. Los familiares se preguntan quién se responsabilizará económicamente de lo sucedido. El gobierno de Bolivia ha declinado en varias ocasiones nuestras peticiones de entrevista. Ok, no quisieron hablar, ¿no? Como reveló CNN en mayo del 2017, la aseguradora boliviana contratada por la Mía le notificó a la aerolínea que la cobertura de la póliza del seguro de aeronavegación, que cubre la responsabilidad civil frente a los pasajeros y frente a terceros, estaba suspendida por impago casi 2 meses antes del accidente. Por este y otros motivos, la aseguradora comunicó que el accidente no tenía cobertura. Esto es bien importante, el tema de la cobertura del seguro, y para cualquiera que esté operando aeronave también. Ya la aseguradora debe tener obviamente sus pagos correspondientes al día para que se cumpla y se haga efectivo el contrato que tiene el operador con la aseguradora.
una aeronave sin seguro no puede volar, ¿ya? Cuando a vos se te vence el seguro y haces un nuevo contrato con una empresa aseguradora, tenés que llevar una copia de la póliza a la entidad aeronáutica, ¿ya? Una copia de tu póliza se la queda la DGAC ya sellada y certificada por la aseguradora y vigente, ¿ya? Y la archiva a tu carpeta de tu aeronave y tu operador, ¿no? Entonces, aquí, como dice la aseguradora, avisó de que el vuelo estaba sin cobertura, ¿no? La empresa estaba sin cobertura, ¿ya? Entonces, si la empresa estaba notificada sin cobertura por impagos, no debía ser autorizado a que se haga el vuelo. Dice, si es un Falcon, es el que le dio Chávez a Evo, dice, un ex avión de petróleos de Venezuela. A Chávez le gustaba regalar Falcon. No sabía eso, la verdad, Jaime. Mira, buenísimo el dato que me acabas de mencionar. Pero yo que sepa, como te digo, ahora hay dos. O sea, estaba ese, uno antiguo, y luego apareció otro más que habían comprado. ¿Y por qué me acuerdo? Porque cuando lo compraron, recuerdo de que fue un show grandísimo porque era bastante caro, ¿no? Y la gente reclamaba de que por qué no se utilizaba ese recurso en otros proyectos, ¿ya? Pero recalcar este tema del seguro, ¿ya? Visa confirmó esta versión en una carta dirigida a CNN. Pese a la ausencia de cobertura, los reaseguradores de Visa se comprometen a crear un fondo de asistencia humanitaria para los familiares de las víctimas. No se pagó porque no tenemos plata. Ahí lastimosamente no un accidente. Pero a tal punto que no nos notificaron que estamos sin seguro, que es su obligación, ni a la DGC. Es por eso que el seguro también mucho se contradice. En esta línea, el chapecoense y los familiares de 12 víctimas brasileñas demandan a la compañía de seguros, a la que responsabilizan de no haber comunicado a las autoridades aeronáuticas bolivianas la suspensión del seguro. Según la demanda, si la aseguradora hubiera alertado, el accidente no habría ocurrido. En su misiva a CNN, Visa asegura que no tiene ninguna relación contractual con el chapecoense y que por lo tanto el equipo no le puede reclamar nada. Además, dice que la ley solo lo obliga a notificar el impago de la póliza una vez transcurridos 90 días y que el accidente se produjo antes. Es que es tan complejo todo este sistema porque, esos de las aseguradoras son unos expertos en leer letra por letra, ¿sí o no? Entonces, yo creo que es muy difícil que le pilles un hueco o algo chueco a cualquiera de los tratos que hacen las aseguradoras, porque tienen un equipo responsable de mantener el bienestar de la entidad aseguradora, que creo que se le escape una como esa, como dice. Entonces, lo que acaban de aclarar ahí es bastante importante. Dice, no, el contrato es entre la aseguradora y la aerolínea, no entre la aseguradora y el equipo. El equipo dice, es culpa de la aseguradora por no avisar. Si hubiera avisado, no hubieran volado y no hubiera ocurrido ese accidente. Ahora la aseguradora dice que lo que la ley manda es de que avise 90 días después de que no han pagado, ¿ya? Y que el accidente ocurrió 60 días después. Estaban dentro del tiempo. Las leyes aeronáuticas boliviana y colombiana establecen que ambos países deben asegurarse de que los aviones que aterrizan y despegan de sus aeropuertos tienen la documentación en regla, incluida una póliza de seguro con cobertura en su territorio. También, sí o sí, a nivel nacional y del país del que querés ir, de los países que Nuestra querés cruzar. investigación también desvela que la póliza de la mía no cubría los vuelos con destino a Colombia. Ahí está. País que aparece expresamente citado en una cláusula de exclusión geográfica junto a muchos otros. ¿Viste? Aún así, la mía obtuvo la luz verde de las autoridades aeronáuticas bolivianas y colombianas para volar entre ambos países en al menos 10 ocasiones. Ahora, ahí está el otro punto a remarcar. Como si la póliza, dice, ¿no? La póliza del seguro decía que no podían ir a Colombia. Y la copia de la póliza se queda en la entidad reguladora, la autoridad reguladora aprobó esos vuelos, dice. ¿Ves? Eso es bastante importante y a recalcar, ¿ya?
la póliza tiene un punto de exclusión. No pueden ir a Colombia jóvenes, le dice, pero sin embargo reciben la autorización de salida del país 10 veces. Según el portal de tráfico aéreo Flight Radar. ¿Hasta qué punto Colombia no podría haber hecho algo para prevenir, para fiscalizar, para alertar de que esta aeronave estaba operando en una situación irregular? Claro. Se puede decir que sí, nosotros realizamos unas inspecciones, pero que desafortunadamente la tripulación o la empresa en los documentos oficiales que presentaban información alterada. Un punto sobre el que el exgerente de la MIA, Gustavo Vargas Gamboa, niega tener conocimiento. Pero las irregularidades aparentemente no se limitaban al seguro de la empresa. Los registros de vuelos de la aeronave accidentada publicados en Flight Radar muestran que en los meses previos al accidente, el mismo avión habría volado en condiciones irregulares de combustible en varias ocasiones, en Bolivia, Colombia, Brasil y Argentina. O sea que ya estaba mal acostumbrado. Cuando pasaron por encima de Cobija, yo al rato me levanté y dije, oye, ¿por qué no hemos parado en Cobija? Yo no, porque vamos suficientemente bien. Y de hecho, yo dije, bueno, pues será que este avión tiene... Yo no soy un experto aeronáutico. A ver, y ellos me dieron una explicación que lo están haciendo muy bien y que esto está dentro de las normas de seguridad. Sin embargo, me pareció que no debía ser, porque uno no debía volar al límite, ¿no? Ese es el propietario del avión. En 2016, el avión transportó 2 veces a la selección argentina, incluyendo al astro Lionel Messi, entre Buenos Aires y la localidad brasileña de Belo Horizonte. En ambos vuelos, el avión habría despegado violando las normas internacionales de combustible, según los registros de vuelo. Deberían ser investigados o como cuestionados también el por qué esos planes de vuelo han sido aprobados y por qué las autoridades y los funcionarios pertinentes y responsables de aprobar esos dieron el visto bueno de un plan de vuelo que de por sí no era un plan de vuelo justo, no era un plan de vuelo correcto. La Fiscalía brasileña apunta en su investigación del accidente a posibles fragilidades e injerencias indebidas en el sistema de autorizaciones de vuelos en Brasil. Las autoridades aeronáuticas brasileña y argentina, por su parte, declinaron hacer comentarios a CNN sobre este hecho. Recordemos que la MIA incurrió, entre otras, en las siguientes ilegalidades. 1. Voló sin seguro en regla. 2. Voló en Colombia en al menos 10 ocasiones sin cobertura del seguro. 3. Voló con menos combustible del necesario en Bolivia, Colombia, Brasil y Argentina. También. Puntos bien claros a anotar, ¿ya? Dice, imagínense si hubiese pasado algo malo cuando estaba Messi ahí. No, yo creo que se armaba ahí. Yo creo que ahí se armaba la grande y se nos venían todos y se entraban por Tarija y ahí se armaba la peda, como dicen. Terrible. No. Gracias a Dios que no ocurrió nada. Bueno, ojalá no hubiera ocurrido nada y no estuviéramos hablando de esto aquí hoy, ¿no? 5 años después, pero lastimosamente pasó y no hay que categorizar a nada, pero terrible, ¿no? Dice, cuando Evo Morales llegó a México, también lo llevaron en un Falcon de PDVSA, dice. Los pilotos que tenían Evo también se rumora que aquí eran los militares venezolanos. Puede ser. A ver. Según varios testimonios y documentos recabados, la MIA era una empresa que se manejaba con una estructura impropia de una compañía aérea. Todo apunta a que era poco profesional. Ahí está otra vez eso, ¿no? El problema del poco profesionalismo, ¿ya? Eso es muy importante y acuérdense de eso siempre, ¿ya? Mostrar la mejor versión de ustedes como profesionales en todo momento. Si vas a hacer un trabajo, hacelo bien y velá siempre por el bien primero de los demás. Si no, no lo hagas, pues. ¿Sí o no? Si vas a hacer por el bien tuyo, mira lo que pasa. Ocurren cosas malas, ¿no ves? Entonces, si vas a prestar un servicio, tenés que prestarlo bien, porque vos vivís de las otras personas. Entonces, si no hay las otras personas, no podés ganar, ¿sí o no? Una empresa irregular, no era seria, con decirte de que le debían sueldos
y creo que ya te lo mencioné en sus viajes, los viáticos, ¿no? La verdad es que tengo términos diferentes para decirte, pero para mí con eso te lo digo todo. Irresponsables. Nos debían sueldo. Ahí ya se ve eso, ¿no? Entre los mensajes de texto hallados por la policía boliviana en un peritaje del teléfono celular de un empleado de la mía y en poder de la Fiscalía, hay algunos que dan cuenta de una situación financiera extremadamente precaria. Por ejemplo, cuando un encargado de mantenimiento le dice: «¿Tenemos dinero disponible? Necesitamos cargar 10.000 litros el día de hoy». A lo que el empleado responde: «Solo hay 14.000 bolivianos». El encargado de mantenimiento insiste: «Nos alcanzaría entonces para pagar la mitad. ¿Cómo podríamos hacer con el resto que necesitamos?». A lo que el empleado vuelve a responder: «Miki está buscando dinero o viendo alternativas». Según varias fuentes relacionadas con la aerolínea, son varios los episodios que dan cuenta de cómo la compañía se manejaba sin recursos. Uno de los más sorprendentes se produjo el 25 de agosto de 2016 en un trayecto de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a Medellín, Colombia, llevando a bordo de la aeronave el equipo de fútbol Atlético Nacional de Medellín. En una parada técnica en el aeropuerto boliviano de Cobija sucedió lo siguiente. Cuando se aterriza en Cobija, se le dice al director del Atlético Nacional que, como no han entrado los pagos, no hubo un pago adelantado del contrato, que por favor hicieran el pago de $3.500 de combustible de la aeronave. Y se hizo dentro del avión, se recogió entre los mismos jugadores el dinero para poder continuar hacia la ciudad de Medellín. Como muestran estas fotos tomadas en el trayecto de ida, en el viaje también estaba Ricardo Albacete, el propietario del avión. La directiva del Atlético Nacional confirmó a CNN el episodio, aunque cifró en $10.000 la cifra en metálico gastada por la directiva en pagar el combustible. Sin embargo, negó que el valor entregado a bordo de la aeronave saliera del bolsillo de los jugadores. ¿Qué dice Gabriel? Dice: eso se ve falta de profesionalismo. Dice: qué pena, no, porque nos hacen ver mal ante el mundo. Lastimosamente es así, Gabriel, lastimosamente es así, y eso es malo para toda la aviación y todos los profesionales. Caminar por este lugar duele profundamente. En este cerro permanece la cicatriz dejada por el avión y una bandera de Brasil en memoria de las víctimas. Los aviones pasan por encima de este lugar rumbo al aeropuerto de Río Negro, donde el vuelo de la mía debió aterrizar. Y es inevitable pensar en la fragilidad de la vida humana, en cómo estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede costarle la vida a uno. Aquí aún yacen los restos del avión, incluso trozos de cámaras de compañeros periodistas que perdieron la vida. Meses después del accidente, este lugar, el punto exacto donde cayó el avión, se ha convertido en un lugar de peregrinación en Colombia. Aquí se respira un silencio verdaderamente estremecedor y también la memoria de las 71 víctimas que perdieron la vida en un contexto natural muy hostil. Recordemos que tras un primer impacto contra el Cerro Gordo, la aeronave se deslizó a lo largo de cientos de metros por esta ladera, llevándose por delante y arrasando todo lo que se encontró a su paso. Se deslizó desde arriba, ¿no? Estaba lloviendo y era de noche. En el curso de nuestra investigación hay dos nombres que se han repetido con insistencia en los documentos y testimonios recabados. Ricardo Albacete, el ex senador y empresario venezolano que teóricamente le alquilaba el avión a la mía, y su hija Loredana. Años antes de hacer negocios con sus aviones en Bolivia, Albacete ya había fundado una aerolínea con el mismo nombre en Venezuela, con la que, según dice,
intentó conseguir una licencia de vuelo en ese país y en Aruba, pero nunca lo logró. Cuando desembarca en Bolivia, Albacete asegura que lo hace como simple arrendatario de las aeronaves y no como propietario de la empresa. Pero el nombre de la Mía y su identidad visual se mantienen con los nuevos dueños. Yo les alquilé los aviones a ellos, pero existía también un trato de amistad y ellos lógicamente, como no tenían cómo pagarme el alquiler y pasaban mucho tiempo prácticamente, no me pagaban, pues ellos me tenían un respeto y yo les decía, pero bueno, hagan esto, pero hagan lo otro, y los ayudé hasta donde pude. Documentación en poder de CNN. Ahí está, ¿no? Como él explica su situación como arrendatario de los aviones, ¿no? Dice, en esa zona hace mucho frío, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. 2.000 metros, mira vos. Es bastante elevado nomás. Apunta a que los Albacete desarrollaban una función en la estructura de la Mía que podría ir más allá de ser simples arrendatarios de los aviones. Aparentemente, tomaban decisiones de mayor envergadura. Entonces, general, tanto Ricardo Albacete como Loredana Albacete daban directrices sobre los asuntos más importantes que se discuten en la compañía. ¿Esto es correcto? Correcto, es verdad. No se olvide que él pagaba sueldos, pagaba cursos. Los cursos que hacían los tripulantes de comando lo hacían en Suiza, han ido 3 veces. Lo cierto es que yo no soy ni accionista ni he sido accionista de la Mía Corporation. Pero, ¿qué impacto tendría que los Albacete fueran los administradores de facto de la Mía? Si el material probatorio lo eleva al estatus de un administrador de hecho, este administrador va a ser responsable individualmente ante terceros por los actos u omisiones dolosos, culposos, por los que haya incurrido y que hayan generado este tipo de responsabilidad civil. CNN tuvo acceso a 3 facturas de la Mía remitidas al chapecoense. Todas fueron firmadas por Loredana Albacete, cuyo cargo que consta en los documentos es el de directora. En las 3 facturas se repite una misma cuenta bancaria española cuya responsable también es Loredana Albacete y cuyo apoderado es su padre, Ricardo. Es decir, los Albacete facturaron y cobraron estos servicios prestados por la aerolínea. Eso es correcto. Es decir, son muchos pagos, ¿no? O sea, esto es una cuestión que mucha gente se puede preguntar legítimamente. Pueden preguntar lo que le dé la gana, como usted, pero yo le estoy respondiendo lo que es. Es decir, eso no tiene absolutamente ninguna cuestión. Sí llegaron el dinero a las cuentas y de ese dinero se sacó el dinero exactamente a pagar las cosas que hay que pagar. El problema es que estos señores no tenían cuenta en el exterior, ellos no tenían cuenta en el exterior, de ningún tipo. Cuando hay que pagar la cuenta en el exterior... ¿A quiénes se refiere? A la gente de la Mía Corporation. Mi hija lo que hacía era ayudarlos a pagar eso. Mira vos. Una serie de correos electrónicos también muestran cómo Loredana Albacete y su padre explican a responsables del chapecoense los términos del primer contrato firmado con el equipo. Con base a estos correos electrónicos, la Fiscalía brasileña sostiene que las negociaciones entre el club y la Mía ocurrían con Loredana Albacete, lo que le lleva a creer que los verdaderos propietarios de esta compañía aérea podrían no ser los bolivianos que figuran en sus actos constitutivos. ¿Ves? O sea, es como que estás pagando, a ver, según como figura la estructura aquí, en la documentación, como dice en boliviana, el gerente del propietario era el general ese, ¿no? Y los socios eran obviamente los pilotos ahí. Y el arrendatario era el señor que estaba en Venezuela y su hija era la que recibía la plata, ¿ves? Entonces al final, ¿quién es el dueño? Pues no, el arrendatario es arrendatario, o sea, él es el que deja los aviones y que lo vuelen, pues, ¿no? Pero está, como muestra ahí los correos y dice, es de que él también está manejando la empresa, pues, ¿no? Entonces tiene algo que ver. En enero del 2017, 6 trabajadores bolivianos de la Mía denuncian a Ricardo Albacete por el impago de sueldos atrasados y cargas laborales. En la demanda lo definen en varias ocasiones como accionista mayoritario y propietario y aseguran que quien actuaba por él era en todo momento su hija Loredana. Los Albacete no aparecen señalados en ningún proceso relacionado con el accidente. CNN ha intentado establecer contacto en varias ocasiones con Loredana Albacete sin éxito.
Es un chino amigo nuestro, de muy buena situación económica, que lo conocí hace unos años porque yo he tenido empresas en China también. En esta historia hay un personaje oculto hasta el momento. Albacete revela que parte del dinero inyectado en la Mia Corporation provino de un amigo personal. Dice que el empresario chino Sam Pa invirtió entre 2014 y 2015 $2.700.000 en el mantenimiento de los aviones en Bolivia. CNN ha tenido acceso a 2 transferencias bancarias que suman esa cantidad desde una empresa vinculada a Sam Pa a otra sociedad de Albacete. Sin embargo, no hemos podido confirmar de manera independiente que el dinero llegara realmente a la Mia. Según Albacete, el pago formaba parte de un trato por el que Sam Pa compraría los 4 aviones del empresario venezolano para fundar 2 compañías aéreas en África. Mira vos. Cuando se iba... Que dice, legalmente Albacete era el único propietario del Abro de la Mia. Pues, obviamente, ¿no? Como dice ahí, él era el propietario de los aviones que hacía el contrato de arrendamiento, pues, ¿no? De los aviones a los socios y gerentes de acá en Bolivia que figuraban como representantes de la empresa, representantes legales de la empresa. A efectuar la operación, que ya uno de los aviones había llegado a Sierra Leona para la primera entrega, pues el señor Sam Pa es retenido en Beijing el 9 de octubre del año 2015 y pues las personas que lo sucedieron en su cargo no quisieron honrar el compromiso Luis Antonio, bienvenido, de compra y hay una relación muy amistosa. Fundamentalmente los negocios fueron muy marginales, muy tangenciales. Yo siempre presté mi servicio en forma honesta y tal, y él jamás y nunca, de todas esas cosas que escriben por ahí, que hacía esto, hacía otro, delante mío no lo hacía. Con mi conocimiento no era. El año anterior a su detención, el Departamento Antiblanqueo de Capitales del Tesoro estadounidense impuso sanciones a Sam Pa por fomentar la corrupción de altos funcionarios en Zimbabue a través del negocio ilícito con diamantes. Sam Pa deals with the most valuable things on the planet. He deals with oil, he deals with minerals, and he deals with government-to-government relationships, not to mention intelligence. One particularly intriguing aspect of this is what he's done with aviation. CNN ha entrado en contacto con varios ministerios y órganos del gobierno chino relacionados con la detención de Sam Pa. También con las sedes en Beijing y Hong Kong de una compañía vinculada al empresario chino. En ningún caso hemos obtenido información actualizada de la situación legal de Sam Pa, si continúa detenido o si ya ha sido liberado. ¿No? De ese Sam Pa. Recapitulemos de nuevo. Y ese era el incógnito. Ricardo Albacete, el fundador de la Mia en Venezuela y propietario de la aeronave accidentada, reveló a CNN que parte de la financiación que recibió la aerolínea provino del empresario chino Sam Pa. Sam Pa fue sancionado por Estados Unidos por fomentar la corrupción en Zimbabue mediante el tráfico ilegal de diamantes y posteriormente detenido en China en circunstancias desconocidas. De esta forma, culmina el entramado de conexiones entre los diferentes personajes que han ido apareciendo en nuestra historia. Ahí se arma el árbol, ¿no? El aeropuerto internacional de Viru era el principal centro de operaciones de la Mia en Bolivia. Desde aquí y en poco más de un año, esta empresa pasó del anonimato a transportar a muchos equipos de fútbol e incluso a alardear de ser la aerolínea oficial de la Copa Sudamericana. Ahora, eso era el comentario que íbamos a hacer. Dice, ya, de que se sospechaba de que la Conmebol estaba como que entrometida con el tema de las negociaciones de los transportes porque siempre mostraba como sugerencia a los equipos de fútbol de que vuelen en esta aerolínea para que sean transportados los equipos, ¿viste? Entonces, porque yo me acuerdo todavía ir al Trompillo y ver al avión en la plataforma una vez mínimo una vez a la semana, como eran famosos porque le pegaban el sticker al avión del escudo del equipo que estaban llevando.
O sea, cada equipo que ellos llevaban, le ponían el sticker y le ponían los forros del asiento a cada asiento con el logo del escudo del club, ¿viste? Entonces, vos llegabas al aeropuerto en el trompillo y de la nada ya estaba en la plataforma, el abro, ¿no? Mira, vos le toca llevarlo a Wilster, digamos, ¿no? O le toca llevarlo a Oriente, ¿ves? Entonces se llegó a sospechar de que la Conmebol tenía algo que ver con esta empresa, porque ellos a veces sugerían, ¿no?, bastante de que los equipos de fútbol lleguen a volar ahí. No solo el chapecoense viajó con Lamia, sino que también lo hicieron múltiples selecciones y equipos de la región que compiten en torneos organizados por la Conmebol. Tenemos la oportunidad de ser los transportadores oficiales de la Copa Sudamericana 2016. Eso es por algo. Después del accidente, este vídeo dio pie a muchas especulaciones sobre los servicios que prestaba la MIA a equipos de fútbol sudamericanos. La Conmebol no tiene relación ni con ellos ni con nadie. Y nadie tiene autorizado, ni por escrito, ni verbal, hacer uso de nuestras marcas. Recordemos que en tan solo 5 meses la compañía boliviana, constituida con un capital de poco más de $21.000, con una sola aeronave operativa y completamente desconocida en la región, transportó a 3 selecciones: Bolivia, Argentina y Venezuela, y a al menos 9 equipos sudamericanos. Ahí está, mira, dice Asociación Chapecoense de Fútbol, Club Atlético Nacional de Medellín, ¿no? Ese es el de Colombia, Club Olimpia de Paraguay, Club de Sol de América de Paraguay, Club Deportivo, viste, el de Wilstermann, el de Blooming, el de Oriente, el de Strongest, ¿no? El de Real Potosí, de Bolivia, no me acuerdo. 2 individuos que conocían a los socios de la MIA declararon a CNN que estos decían mantener contactos con responsables de la Conmebol, la máxima autoridad del fútbol sudamericano, con sede en Asunción, Paraguay. Marco y Miki habían viajado al Paraguay. Yo les pregunté a qué habían ido, ¿no? Porque vi que subieron al Facebook posteando que se encontraban en Paraguay. Entonces cuando llegaron yo les pregunté a qué fueron. Y él me comentó que habían tenido una conversación con la Conmebol para realizar vuelos charter con la empresa. Él me dijo claramente que tenían algún nexo con los de la Conmebol, que ellos les ayudaban muchísimo el tema de pasajes para que hagan el enlace con los equipos de fútbol, y ellos seguramente le daban un tratamiento especial también, ¿no? Sin embargo, el presidente de la Conmebol lo niega, así como varios equipos que contrataron los servicios de la MIA. Ningún contacto, ni con la MIA, ni con ninguna otra empresa que haga el trabajo de transportar o equipos o selecciones. Conmebol, dentro de sus atribuciones, no tiene injerencia sobre eso. De hecho, no lo hizo, no lo va a hacer. No, en absoluto, lo niego. Hemos operado de acuerdo a los cánones normales de la AFA. No sé por qué siempre tiene algo que ver, ¿no? Cuando vimos el accidente, ¿se acuerdan del argentino que se llamaba que se iba a ir a jugar a Inglaterra? ¿Qué se llamaba este? El de argentino que se cayó ahí en el canal de Cruzando el Mar, ¿no? Entonces se especuló bastante de que había como que un mercado negro entre el transporte de fútbol y las aerolíneas, ¿no? Entonces como que hay ahí un negocio por debajo, ya entre los clubes de fútbol y las empresas aéreas. Decisiones las tomamos en la interna como correspondía. Nadie nos acercó absolutamente nada. Nós fizemos uma investigação aqui dentro também para saber. Y vocês no acharon? No achamos nada. Gabriel, perdón, gracias por el dato. Emiliano Sala. Dice, ustedes escucharon el audio y la comunicación real previa al accidente entre la tripulación de la MIA y la torre. Sí, lo vamos a escuchar, Jaime, después de que acabe el video. Ahí vamos a buscar la recapitulación del vuelo, Meta.
Aún quedan muchas preguntas sin contestar. Algunas respuestas se fueron para siempre con los fallecidos tras el accidente. Solo ellos saben. Otras seguirán guardadas bajo 7 llaves por quienes temen las consecuencias de que un día vean la luz. Es el futbolista, exacto, Jaime. La tragedia de la mía nos deja el silencio ensordecedor de los muertos y el sufrimiento de sus familiares y amigos. También nos deja un regusto amargo al recordar que a veces la justicia llega, pues, pero a destiempo. Tarde pero llega, dice, ¿no? Ojalá que llegue pronto. Mira, hoy esto se hizo hace 3 años, creo. Eu acho que hoje eu não penso muito nessa questão de procurar muito a verdade, mas eu tenho certeza que a família das vítimas precisam da verdade. Tienen que saber. Para que puedan descansar. Na hora que eu tava lá no campo, eu tava com algumas amigas minhas, e eu falava assim, parecia que tava faltando um gigante ali dentro do campo, sabe? De vez em quando sai que outro comercial, ainda com a voz dele, né? Daí tu para e pensa, pô. Deja un espacio grande, ¿no? Cuando alguien se va. Se queda un hueco ahí. Mas aí respira fundo e vai, não? No hay otra opción. No te queda otra. Triste, ¿no? Ahí está, dice, ¿por qué contrató el Chapeco? Dice, por segunda vez a una aerolínea que ya había exhibido deficiencias, ¿no? Dice, ¿autorizó Bolivia irregularmente las operaciones? Esa es otra pregunta. ¿Controlaron suficientemente Colombia, Brasil y Argentina una aerolínea que ahora tachan de irregular? Obviamente, mira, ¿no? Ahí es como que se contradicen, ¿sí o no? ¿Qué tal? Dicen, era malo. ¿Y por qué no controlaron cuando los operaron? Dice, le felicitó a alguien en la mía los numerosos contratos con equipos de fútbol. También eso es bien importante. Tenía la mía, dice, administradores de hechos ocultos. Sí. Dice, Colombia presentó el informe final de su investigación el 27 de abril del 2018, un año después de lo anunciado inicialmente en el 2017, ¿no? Sí, eso me acuerdo yo. Hicieron una transmisión en vivo por YouTube de la declaración. El documento se confirman las principales conclusiones del informe preliminar que señala que la mía, dice, era una compañía con múltiples deficiencias organizativas, económicas y operacionales que comprometían la seguridad de los vuelos. Bueno, cuando no tenés organización en tu empresa, algo sale mal, sí o sí. Cuando la organización interna de la empresa está mal, no hay un orden, ¿ya?, entre los operadores de la empresa, ahí va mal. Cuando la empresa tiene deficiencias económicas, aumenta otro punto. Es como que va aumentando carbón al fuego, ¿ya? Y dice, y operacionales que comprometían la seguridad. Esos factores le suman tanta inseguridad a las operaciones. Terrible es eso. Dice, la aerolínea no cumplía con las políticas del combustible, ¿no? Pues no cumplían, la verdad. En el vuelo accidentado, la tripulación era consciente del bajo nivel de combustible, sin embargo, no tomó las acciones correctivas ni declaró la emergencia a tiempo. Mira vos, a eso ya es negligencia misma del trabajador. O sea, cuando vos dejás de ser un piloto consciente y no velás por las consecuencias de tus actos, ocurren estos problemas. La tripulación tenía sus licencias y certificados médicos vigentes, dice. Ok. Dice, no se encontraron registros de inspecciones de la Autoridad Aeronáutica Boliviana, la mía. Mira, eso igual es importante. No se encontraron registros de inspecciones, o sea que no le hacían rampa, no le hacían rutinario. Pucha, en el trompillo
les meten rampa mínimo una vez al mes o una vez cada 2 o 3 meses a todo el aeropuerto y ya pues no, te paran el avión 1 o 2 días, aunque sea, o 3, hasta que regularizas tus cosas, pero ya. Pero imagínate una aerolínea que no le hagan nada. Dice, la Autoridad Aeronáutica Colombiana no controló la mía de forma cuidadosa también. Dice, el informe recomienda a Bolivia, Colombia y la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, reforzar la seguridad de las operaciones aéreas en varios aspectos. Yo me acuerdo que después de que ocurrió esto y salió ese informe, hubo como un boom, ¿no?, en la seguridad, pero poco a poco se fue apagando, ¿no? Como que perdió fama y no se mantuvo. Eso es malo. Dice, más bien no nos bajaron de categoría porque lo que sucedió fue dice, no, pase en la tumba de los fallecidos, dice que así es, lastimosamente. Reforzar la seguridad de las operaciones. Bolivia suscribió el informe final a Colombia y anunció una reestructuración de la DGAC. Mira vos. Los procesos, dice, judiciales del caso de la mía siguen abiertos en Brasil y Bolivia. Los familiares de la mayoría de las víctimas siguen negociando las compensaciones con la compañía de seguros, ¿no?, por las remuneraciones, en memoria de las 71 víctimas de la tragedia de Chapecoense. Mira vos. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo quiero ver el video del audio. Nos podemos tirar toda la noche mirando porque hay bastantes datos, hay bastantes entrevistas, mira. Búsquenla, escúchenla, véanla. Es bien importante eso, ¿ya? Quiero ver la reconstrucción. ¿Dónde estaba el video? Creo que era este de aquí. Pam, pam. Pam, 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 pam. Había un video, creo que era este, simulación de la tragedia. Simulación del accidente. 24 minutos. A ver, veamos este de acá. Dice, investigación, informe preliminar especial. Investigación Colombia. A ver qué dicen los comentarios. Así es, Capi, dice, pero acá en Bolivia abunda la corrupción. Espera, me entré al video sin querer, lo voy a sacar. Desde arriba, porque habrían personas que hacían lo correcto en no aceptar a esa empresa y lo hicieron y fueron sacados o destituidos. Dice Jaime, dice, no es solo en Bolivia, es un mal latinoamericano. Terrible situación, la verdad. A ver, veamos esto. A ver, ok, este es informe, ¿no? A ver, simulación, accidente, ya. Los eventos tienen como objetivo mejorar la compensación. Procedimientos del despacho. Ah, mira vos, plan de vuelo. Ahí está el plan de vuelo. Ok, reglas de vuelo instrumental, tipo de vuelo no regular. Equipo de turbulencia, aeronave RJ-85. Catela turbulenta media. Aprobación RBCM. A pesar de estar consignado en el plan de vuelo, la aeronave Charlie Papa 2933 no se encontraba certificada para la operación de RBCM. O sea, ¿saben qué es RBCM? Es Reduced Vertical Separation Minimum. Es para volar por encima de 29.000 pies, si mal no me equivoco. Vos necesitas tener un equipo especial a bordo para que tu avión pueda operar por encima de esa altitud. ¿Por qué? Porque ahí van como mínimo 1.000 pies separados de esas aeronaves. Entonces necesitan tener un equipo especial y corrector del control de la altitud para que las aeronaves sean seguros de volar a esos niveles más altos y procesen la información de altitud y sean más seguros en separación vertical, ¿ya? Y dice que el avión no cumplía con eso y sí lo hacían. Salida de Virubiru, ya, velocidad de crucero 380 nudos, nivel de vuelo 280, ya, ok. Ahí está la ruta, ¿no? Río Branco, Pavón, Soba, dice, Aeropuerto Córdoba, Colombia, Río Negro. Dice 1610 millas náuticas. Ya, ok. Hoy quiero escuchar el audio, pero este video está bastante bueno. A ver. Hola,
fuerte este audio. Me está dejando sordo. Ahí. Ascenso, altitud de crucero. Dice 22 y 18 UTC. Alcanza 26.000 pies la aeronave. Ok. Llegan al BOR de Trinidad. 22 y 18 UTC. Vertical Trinidad. Aeropuerto Internacional Jorge Heinrich. Nivel de vuelo 27.296 pies. Ya fueron, claro, 200 millas es desde Virubiru hasta Trinidad. La aeronave alcanza, dice, 28.000 pies. De ahí a Río Branco, ¿no? La Paz Centro, la mía, 29. Ahí está el audio. Río Branco, 280 de nivel. Sigue SBUC. No recibido, cambio ahora 1265, Centro Amazónico, hasta luego. 1265, Centro Amazónico, la mía, 2933. Ahí está. Ahí está Jaime, ya estamos. Aquí más bien había habido audio también. 2352 UTC. Bolivia UTC -4. Alcanza altitud de crucero 30.000 pies, dice. Velocidad de crucero 220 nudos calibrados. Recorrieron ya 690 millas náuticas. 30.000 pies de altitud. Punto de referencia Temuco. Leticia. Lateral Leticia, mira vos. Hacia Pavón, dice. Aruxa. Ahí está el fijo Aruxa. Durante la fase de vuelo crucero, el registrador de voces de cabina CBR grabó varias conversaciones de la tripulación relacionadas con el estado del combustible de la aeronave. Igualmente se escucharon algunas conversaciones que hacían referencia a cálculos de combustible. Mira, o sea que ellos estaban preocupados. La tripulación se preparaba para ingresar a territorio colombiano. 0048. Bogotá Centro, Lima Mike India 2933. Lima Mike India 2933, Bogotá Control, prosigue. Buenas noches, 300 de nivel, respondes 6363. Lima Mike India 2933, recibido. Está en contacto radar, nivel de vuelo 300. Le confirmo su ruta, está autorizado. Proceder a Río Negro vía Aruxa, Pavón, Bogotá, Nirso, Río Negro. Copiado de Lima Mike India 2933. Ahí está, hizo contacto con el control de Colombia, dice, ¿no? Última grabación del registro de cabina CBR, dice. Control Bogotá, Lima Mike India 2933, solicitud. Prosiga 293. Solicitamos envío a la izquierda por formación. Recibido. Lima Mike India 2933, desvío izquierda aprobado. Informe si el libre de mal tiempo podría volar a la posición Nirso, November India Romeo Sierra Oscar. Afirmativo para Nirso directo de la presente. Ok, libre de mal tiempo, directo a Nirso aprobado. Nirso aprobado para Lima Mike India 2933. Bogotá Control nuevamente Viva Colombia 8170. Al momento dejó la posición Aroro 360, solicitando desviarse hacia Río Negro como alterno, por favor. Ahí está. Sí, muy buenas noches, Viva Colombia 8170. El Viva Colombia fue la aeronave, si mal no me equivoco, que ingresó con un problema también de situación de tren de aterrizaje. A ver. Que tuvo como un percance o una emergencia en el aeropuerto anticipadamente y causó bastantes demoras también en la llegada de la aeronave. Aro, tenemos una indicación en cabina, solicitamos proceder hacia Río Negro como alterno, por favor. Indicación en cabina. Recibido. Autorizado Río Negro, discreción, Viva Colombia 8170. Viva Colombia 8170, informe de sus condiciones. En este momento, al parecer, sospechamos que hay una fuga de combustible en uno de los tanques. Ese era el problema. Descendiendo para 24.500. Que tenían fuga de combustible y estaban haciendo limpieza de pista. Correcto, Río Negro y comunica
Y la aproximación 121,1. Informe 2 situación a bordo, gracias. Ok, 121 decimal 1. Muy buena noche, gracias, Viva Colombia 8170. Eso. Entonces este avión ingresó antes. Dice el Lima Mike India 2933 ingresa al espacio aéreo de Bogotá en vecinidades de Girardot. Lima Mike 2933 Bogotá. Prosiga. Llame Bogotá 237, buen día. Bogotá 123.7. 237. Bogotá, Lima Mike India 2933, buenas noches. Lima Mike India 2933, prosiga para Bogotá, buenas noches. Volando a la posición Mirso, estamos 5-3 millas en acercamiento. Lima Mike India 2933, confirma el contacto radar, mantenga 300. Contacto radar 300. Lima Mike India 2933. Bogotá, Lima Mike India 2933, estamos listos para descenso. Lima Mike India 2933, descienda a nivel de vuelo 250, está autorizado a la espera del BRR. Para 250 y deja libre ahora 300, Lima Mike India 2933. Ahí está. Correcto, Lima Mike India 2933. De 30.000 para 25.000. La espera del BRR. Y espera en el borde. Del BOR Lima Mike India 2933. Correcto, el BRR negro, Lima Mike India 2933. Lima Mike India 2933, alcanza 250. Ahí está, llegó a 25.000. Y proceda a la espera del BRR negro, Lima Mike India 2933. Que haga espera sobre el borde. Su descenso y prevista aproximación. Mantendrá 250 en espera del boro. Lima Mike India 2933. Ahí fue crítico. 8170, Medellín. Para el Viva Colombia 8170. Copió las condiciones del campo. Muchas gracias, muy amable. Ok, capitán, me informa Bogotá que había reportado usted un problema de indicación De combustible. de fuga de combustible. Sí, afirmativo, ya realizamos los procedimientos respectivos y ya encontramos que la fuga al parecer está situada en los tanques, ya se pudo controlar y ya no tenemos ningún inconveniente. Pero igual es necesario proceder hacia Río Negro. Sí, correcto, le entiendo. Igual no requiere servicio en tierra, ¿correcto? No, muchas gracias. Ok, vamos a darle prioridad entonces de todas maneras a su aterrizaje. Ya. Avianca 9356 prevé hora prevista de aproximación 0310. 0310, Avianca 9356, me confirma, continuamos con 200 al BOR de Río Negro. Sí, correcto, mantenga 20.000 pies. 200. Avianca 93. Río Negro. Cuando tenés alguna situación fuera de lo rutinario, como habíamos dicho al comienzo, los controladores te dan prioridad, ¿no? Y acá, como dice, ellos habían tenido problemas de una fuga de combustible, ya la detectaron, la pudieron controlar, pero igual les están dando la prioridad porque es una situación fuera de lo rutinario que para que no siga progresando más adelante o cualquier cosa, que ellos ingresen primero, ¿no? Lima Mike India 2933, buenas noches. Lima Mike India 2933, control, buenas noches, contacto radar. Desciende y mantenga nivel de vuelo 230. Incorpórese en el borde Río Negro. 230. De 250 para 230. Correcto. Confirmar el Viva Colombia ya aproximó al... Y el Vía Colombia estaba a 20.000. Está en la aproximación la aeronave. Viva 8170, ¿puede continuar el descenso? Afirmativo, inicia el descenso, Viva Colombia 8170. Ok. Avianca 9771, incrementa hasta abandonar 20.000 pies, tránsito de su compañía, nivelado 20.000, de frente a la 12 de su posición 23. Ok, estamos continuando descenso para 190, Avianca 9771. Siga descenso ahora 18000 con NH 3027. A 18.000 pies bájale, dice, ¿no? Avianca 9771. Lima Mike India 2933, siga descenso a 210 ahora. A 210 ahora. Están dando el descenso en escalera, ¿no? Estaba de 230, ahora 210. Lima Mike India 2933, posibilidad para mantener el patrón en la posición Gembly. Aquí querían hacer espera. Mantener el patrón en Gembly. Gembly dice, ¿no? 12.000 pies, patrón de espera. Velocidad máxima en el holding, 230 nudos, curso de acercamiento 006, de alejamiento 186. Esto es ARNAF, ¿ya? Esto es una aproximación ARNAF directa para la pista. ¿Qué pista de acá? No sale, ¿no? El número. Bueno, sería la 06, pues, ¿no? Sería 006 grados, sería pues ya pista 36 o pista 01. Mínimo 12.000 pies de holding. 9771, usted podría verificar si el Viva Colombia, si
tenía de hecho una fuga de combustible. Capitán, ese inconveniente técnico que reportó la aeronave, eso supongo que será posterior reportado o notificado a control técnico. Ok, gracias. Ahí le está preguntando. 2933, alcanza 210. Ya está 210 ahí el Lamia. En Gemly, haciendo el holding. India 2933, establecido en Gemblis, patrón de espera 210. Sí. Establecido en el holding. Interceptando el localizador 01, vía Colombia 8170. Ahí Vía está. Colombia 8170, recibido 186 Córdoba Torre, adicional le informo, la torre reporta pista húmeda a la hora. Gracias por la información, muchas gracias por su colaboración. 186, vía Colombia 8170. Y ya está, va a aterrizar el que tenía supuestamente problemas de combustible de fuga, ¿no? Está aterrizando y el otro está haciendo el holding, el de Lamia, 210 nivel. Para el momento, ahí está, el otro está. India 2933, 210 en acercamiento. En acercamiento, quiere decir que está en tramo ingresando a final, o sea, del curso del holding, ¿no? De ida hacia el... India 2933, 210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación. Señorita, se nos ha presentado un problema de combustible. Ahí está, ¿no? Prioridad para la aproximación. Mamá India de 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problema de combustible, ¿correcto? ¿Nativo? Solicita Ok, prioridad. atento, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación. Se estima aproximadamente en 7 minutos iniciar las aproximaciones. Atento para los vectores. Mamá India 293. 7 minutos para la aproximación, te da un estimado. El controlador siempre te da un estimado porque en caso de pérdida de comunicación, pasa ese tiempo estimado, vos tenés toda la autorización para proceder con tu último aviso recibido. Ahí está. Inicia el segundo holding a 210 de nivel. Ahí está. Traemos. Inicia el viraje de alejamiento. Mi mamá India de 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problema de combustible, ¿correcto? ¿Nativo? Ok, atento, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación. Se estima aproximadamente en 7 minutos. Ahí está, ¿no? Lo que acabamos de escuchar hace un minuto. No sé por qué se escucha bajo este y el otro se escuchaba fuerte. ¿O ustedes lo escuchan bien? India 2933, notifique rumbo. Notifique rumbo. 179 en alejamiento. 179. Mantenga presente rumbo y espere para continuar su descenso. Mantendrá presente rumbo y estamos atentos al descenso. Que se siga alejando y atento para descenderles. Avianca 9771, ¿es posible continuar nuestro alejamiento hasta la milla, 5 millas más, hasta la milla 15? No, capitán, necesito que inicie el acercamiento. La aeronave de adelante suyo está a 1 milla. Necesito iniciar el descenso de esa aeronave. Se declaró con prioridad para el aterrizaje. Pero entonces ahora iniciamos el acercamiento. Avianca 9771. El de Avianca quería alejarse más y le dice, no, usted haga el holding normal y al otro lo aleja más. 933 solicita vectores para acercamiento, señorita. Ya de una vez te quiere entrar al final. Por debajo suyo, efectuando la aproximación. Y adicional, están efectuando la revisión de pista. Revisión de pista. Revisión de pista porque había aterrizado el anterior avión que tenía una fuga, ¿no ves? Tenía una fuga de combustible, aterrizó, y entonces salen todos los carros de aeropuerto a revisar que la pista esté limpia, y aparte había llovido, ¿no? Decía pista húmeda. En su aproximación, Lima, India. Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Ahí está, emergencia de combustible. Avianca 9356, inicia el acercamiento ahora. El acercamiento ahora, 190, Avianca 9356. Y solicito descenso inmediato, Lima, India 2933. A Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con Alan lo saca que estaba en final, lo manda a otro lado. Izquierda, rumbo 010 y... Para despejar vía libre el curso final. Mantenga unos 3.000 pies. 3.000 en Colombia 300, Lima India del 933. ¿Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? El acercamiento. Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted.
Tránsito a la vista, no es factor y solicitamos incorporarnos de una vez al localizador. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que virar por su derecha para iniciar su descenso. O sea, ¿qué es lo que le dice? ¿Cómo vas a iniciar la aproximación con 21.000 pies? Le menciona, ¿no? Pero el otro está desesperado por directo a agarrar el curso final. Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador. ¿Ve? Ya está directo el curso final. Tipo, es que cuando vos tenés una emergencia y una falla de esa magnitud, lo que vos querés es estar ahí con la pista de una ya, para que te dé lo más que se pueda. No importa si estás alto. Ya, pero la cosa es que estés con pista asegurada para bajar lo más rápido. Avianca 9771, vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270. Salga de ahí, le dice al de Avianca. Girando por la izquierda, rumbo 270. Avianca Deje el curso final libre. La nave ya está declarada en emergencia. La Colombia 3020, mantenga ahora rumbo 090. Al delante, también váyase para allá. Avianca 9356, de inmediato por la izquierda con rumbo 290. Salga, 290 a la izquierda, al oeste. Lima Ma India de 933, tiene un tránsito adelante suyo 18.000 pies, Alfa 320. Está identificado en el TICA, si lo tenemos arriba de nosotros, señorita, y estamos en curso final. Está arriba de ellos ya estaban escuchen eso, ¿no? Ellos estaban a 21.000 pies y el tráfico que estaba a 18, que estaba debajo de ellos, ya lo habían superado. Con 18.000 pies, capitán, está el tránsito ahora abandonando por la izquierda. Para que se den cuenta cómo estaban cayendo ya como piedra. Ya dejó libre 18.500. La vista y estamos con 18000 nosotros. ¿Ve? Colombia 300, ¿por cuánto más mantendríamos el rumbo? Atento, Lima Ma India del 933, 17700, continúa en la aproximación, pista 17700. húmeda, llame por 10, miren lo practicable y se requiere algún servicio en tierra. Le confirmaremos para el servicio en tierra y estamos a través de 16000 para el localizador. Siguen bajando. Recuerdo QNH 3027. 27. Necesitamos rumbo por la derecha en la Colombia 300 por mal tiempo. Autorizado la Colombia 3020 por la derecha con rumbo 200, ¿le es practicable? 200. Iniciaríamos el viraje y ya le informamos. Ok, la Colombia 3020 recibida. Avianca 9771 sigue con rumbo 270. Avianca 9771 proceda nuevamente al borde Río Negro. Mantenga un Vuelva, le dice, no, el de Avianca que lo había desviado hacia el oeste, vuelva otra vez hacia el Gorpola. A discreción el viraje, Avianca 9771. Girando izquierda al verde de Río Negro, Avianca 9771. Avianca 9356, a discreción su viraje, proceda nuevamente a la espera del borde Río Negro y mantenga 190. Ya todos los tráficos en su mayoría quedaron atrás, ¿no? Avianca 9356. La Colombia 3020, ¿me confirma si se encuentra libre de mal tiempo? Con rumbo 200 estaríamos libres de mal tiempo y si necesita que revisemos el BOR podríamos hacerlo. Los otros tráficos también tienen que seguir volando. Ahora la Colombia 3020, la aeronave se encuentra en final, mantengo 3000 pies. 230, la Colombia 3020 y entrado de la aeronave. Río Negro, Avianca 9356, virando por la izquierda directo a Río Negro y se incorporará en Río Negro 190. Ahí está. Señorita, Lima Ma India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Ahí está. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación, Lima Ma India de 933, bomberos alertados. Listo, salen toditos los trabajadores del aeropuerto. Vectores, señorita, vectores a la pista. Ahí ya están abajo. La señal radar se perdió, ¿no? Se pierde detección radar, dice, ¿no? El sensor de radar perdió capacidad de seguimiento presentado por el piloto del vuelo, dice, a 2.4 millas en el radial 131 del borde Río Negro, segundos antes el piloto solicitó vectores, ¿no? No lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Hacia el norte. Con rumbo, tire por la izquierda, Vaya a la izquierda. 010, procedería al localizador del borde Río Negro. 010 porque era curso final 006, ¿se acuerdan? En la carta que salía el ARNAF. Delante del borde, al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con claro, si tiene rumbo 36. 350. Ahí es como
creo que hubo una pequeña confusión, ¿no? Ahí en ese momento creo que hubo una pequeña confusión, ¿no? Izquierda 350, señor, será. Sí, correcto. Usted está a 0,1 milla del borde de Río Negro. ¿Eh? Y el BOR está, si mal no me equivoco, a 10 millas de la pista todavía, ¿no? A 10 millas de la pista está el BOR. No lo tengo con la altitud, Lima May, India. Si no hay referencia de altitud, no puede dar mayor descenso, ¿no? Y eso era porque ya estaba por debajo del contacto radar y porque no tenían electricidad para que el transponder mande señal, pues. 9.000 pies, señorita. 9.000 pies. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Ahí se escucha, ¿no? Jesús dice. Y ya no se escuchó más. Y el controlador tiene que llamar y llamar y llamar y llamar. Y eso es lo más triste, ¿no? Terrible. Ahí están las coordenadas. Rumbo final dice 310, altitud 8.530 pies. Y ese reporte que hace de 9.000 a esa distancia que estaban, obviamente que no cumplía con los mínimos de liberación de obstáculos. Pues entonces, imagínate, tenés que estar, dice, 1.000 pies como mínimo con separación del terreno y 2.000 pies en zona montañosa. Entonces, ellos estaban a 9.000 y el terreno pues estaba a 8.500, ¿no? Entonces, sencillamente no les daba para liberar los obstáculos. Terrible. Terrible. ¿Sí o no? Ahí está, dirección del impacto. ¿Cómo se deslazó? Dice motor número 4, motor número 1, disipación de energía, motor número 3, motor número 2 quedó ahí. Este fue el sobrevuelo que hicieron con el helicóptero al lugar del accidente. Antes del BOR en Río Negro hay muchas montañas. Sí se ve, pues es bastante montañoso el terreno. Mira. Y solamente tenés como un segundo antes de que el reflejo de la luz del tren, de la luz de aterrizaje se refleje con el suelo y ya estás ahí, ya no hay más. Eso fue lo que le pasó, ¿no? Cuando habló ahí por última vez. Ves tierra y ya sabes que te vas a chocar. Se rompió en dos partes. Ahí está el BOR, mira, el vertical casi lo destroza el BOR. Este de acá, ¿dónde está? Esa es la antena del BOR, para que te des cuenta, lateral al BOR. Tan cerca, ¿no? Y a la vez tan lejos. Es como que vos querés salir a lavear ahí para que siga volando el avión. Te desespera. Ahí está. Yo quisiera algún día, bueno, no sé si hay. No hay la grabación de cabina, ¿no? ¿Sí o no? No hay, ¿no? Sería bastante bueno algún día poder escuchar el CVR, ¿no? El Cockpit Voice Recorder, ¿sí o no? Qué terrible. Terrible. ¿Sí o no? Sería muy bueno para que sepamos más, ¿no? Más datos de... Por algo no la habrán publicado. Es que creo que eso se lo queda, pues se lo quedan los que vienen a hacer los investigadores, pero si se publicara la grabación de cabina sería aclararía muchas dudas, yo creo, y se supiera más, no sería tan oculto. Bueno, jóvenes, espero que haya sido un directo productivo, ¿ya?
hemos aprendido bastante, hemos repasado bastantes cosas, se ha visto mucha información, muchos datos, ¿cierto? Aprendamos de los errores ajenos para que no nos vuelvan a pasar a nosotros. Velemos siempre por la seguridad de todos, de tus empleados, ¿no? De lo que vienen a hacer el servicio al que estás prestando. Entonces, que nos sirva de aprendizaje, y ojalá que no se vuelva a repetir, que no vuelva a ocurrir, y mejoremos esta aviación, ¿ya? Michelle Villarroel, bienvenida, ¿cómo anda? Espero de que esto siga mejorando. Miguel Sardán, ¿cómo anda? Espero que esto mejore, ¿ya? De que no vuelva a ocurrir, que les haya ayudado bastante, ¿ya? Que hayan aprendido algo nuevo y se les quede guardado, se les quede grabado, para que entre todos acá mejoremos la aviación, ¿listo? Entonces espero que nos acompañen el día del jueves. Vamos a estar haciendo otro directo. Volamos ya a Guatemala, México, entramos a México, ¿ya? Y ya saben que va a haber sorteo, hay 3 sorteos, voy a subir las fotos mañana, yo creo, de las publicaciones. Hay curso promocionándose, entonces vamos cumpliendo con los objetivos de la página, aprender bastante, mejorar la seguridad a más que se pueda, y también, ¿por qué no?, entretenernos, ¿no? Y aprender al mismo tiempo. ¿Listo? Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que han ingresado al directo, ya, a los que nos han acompañado desde el comienzo hasta el final, y los que se fueron uniendo por el entremedio. 18 personas dijeron que sí iban a participar del sorteo, 6 personas dijeron que no. Bueno, ni modo, 6 personas no nos van a acompañar de los sorteos. Entonces nos vamos despidiendo. Dice Gabriel, muy bueno, Capi, se aprende varios detalles importantes. Muchísimas gracias, Gabriel, nuestro amigo que está desde hace bastante tiempo. Yeri García dice saludos, gracias, dice, claro que sí, muchísimas gracias. No se olviden de dejar su me gusta y compartirlo para que más gente lo pueda mirar, para que más gente nos siga acompañando y lo pueda aprender. Tenemos 172 veces compartidas el video, 112 comentarios. Ya siempre es bueno que haya bastantes comentarios, porque quiere decir que hay mucha interacción con ustedes que están mirando, ¿ya? Eso nos ayuda, ¿ya? Y nos motiva a seguir haciendo este tipo de contenido, ¿ya? Bueno, jóvenes, me voy despidiendo. ¿Alguien más que quiera decir adiós? Ya saben que el día jueves seguimos, el día jueves continuamos con el directo, ya volando en el simulador. Ya estamos probando, ya estamos utilizando el nuevo panel que hemos hecho, ¿no?, del autopilot. Estoy armando otro de switches, de luces. Les voy a ir mostrando cómo va ese proyecto. Estoy terminando la estación meteorológica casera que estoy haciendo para medir velocidad de viento, dirección del viento, temperatura, humedad, presión atmosférica y altitud, y detector de lluvia más. Entonces estoy armando eso de ahí y ya les voy a ir mostrando por el Instagram y por el Facebook, ¿ya? No se olviden de que hay el curso que se va a hacer el próximo sábado, de este al otro, y de que están los 3 sorteos y cerramos el año con todo, ¿ya? Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta el día jueves, si Dios quiere. Nos vemos todos. Se cuidan. Chao, chao.